Domingo con D de día de partido, listo para llevarles este enfrentamiento entre Olimpia y Guaraní, Guaraní-Olimpia. Partido que se juega en el Defensor del Chaco. Recordemos que la localía la tiene el conjunto legendario, el equipo de Chiqui, que va a recibir al equipo de Palermo, a Olimpia, que busca la victoria, que quiere acercarse más a Libertad, que ayer se alejó un poquito más. 3 pasos más, 3 puntos más para el Guma, que está más que sólido ahí arriba en la punta sin perder ningún partido. Nadie pudo quitarle el invicto aún a Libertad. Y obviamente hoy fútbol. Guaraní, el escolta, recibe a Olimpia, que está con 18 puntos, que también Olimpia, si gana, se aleja de Cerro Porteño, que tiene la paridad en puntuación en la tabla en la Copa de Primera. Pero antes de continuar con todo esto de la transmisión, hay que presentar a la figura principal en el conjunto de Olimpia, señor José Barrios. Coqueva, ¿cómo te va? Hola, Marquitos, bien, excelente. Partido realmente difícil en contexto a que Olimpia hace 4 partidos que no gana. Hoy se tiene que romper esa racha. Olimpia está con 18 puntos. Si gana 21 va a quedar a 9 de Libertad. Mira, Coque, no se juega hoy con 3 volantes, te aviso. ¿Cómo sale Olimpia? Te digo rápidamente, porque en el arco está Marino Arzamendias, por derecha Aura. El señor Beto Espínola. Sí, señor, Beto Espínola. En la mitad ahí atrás, mejor dicho. Ahí en los centrales, Maciel, Licha. Ahí por izquierda, Zavala. En la mitad de la cancha, Domínguez Ortiz. Por derecha, Redes, Leguizamón por izquierda. Y arriba, doble 9, Hugo Adrián Benítez con el Pipa Benedetto. Mi querido Coque, ¿qué te parece el equipo que plantea Palermo? Vuelve mucho de los que estaban lesionados. Me gusta. Hay que ver cómo se planta Olimpia y cómo juega. 3. ¿Por qué 3? Porque está... ¿En el equipo principal? En el equipo principal. ¿Licha? ¿Por quién? Sí. ¿Licha? En el medio, ¿quiénes están? Ortiz y Domínguez están siempre. Ortiz y Domínguez siempre. Bueno, y son 2, Benedetto y Licha. Benedetto y Licha. Por eso es que te repasábamos antes ya el equipo, porque yo pensé que ya volvía ya se jugó obviamente contra Bulo con los 3 volantes, pero con Hugo Fernández. Ahora recordemos que Olimpia tiene 2 piezas que recuperó, que son Marcos Gómez y el señor Alex Franco, que tuvo un buen comienzo de torneo y bueno, no está en el equipo principal. No sabemos si es porque están todavía ahí, pero la información decía que estaban a disposición. Hace calor ya. Qué locos. Qué loco, Dan, boludo. Qué loco. Hay que avisar en el grupo. Sí. Ahora voy a avisar en instantes. Hola, mi querido Nelson Fútbol. Hola, Marco Fachero, tu abrigo. Gracias, Torres Gael. Nelson Fútbol. Putas. Compartina, viejo, con la mesa. ¿Qué me estás haciendo vos, Yera? Papá. Falk. Sobremesa de Falk. Esa es la historia. Ahora está jugando Boque versus Barraca Central. Bruera de titular. Mirá, Bruera, Bruera. Un killer, Bruera. Bruera. ¿Cómo hacía? ¿Qué? No. No, hoy vinimos con todo. No leo nada lo que dice el chat, pues no veo bien. Eso es culpa de Dan, boludo. Pero vamos a ver el partido. Vamos a ver el partido. Claro. Hoy sí. Hoy todo lo viste. Por favor. Che, hay que avisarle al amigo que tiene que estar. Y G de Laurinegra. No. ¿Quién va? No, pues están pidiendo ahí, porque seguro están viendo ahí. Eso nosotros no tenemos, Reyes. Tenemos Hoy, que ver si hoy gana el Indio. Hoy gana el Indio. Así dice la gente. Así luego. ¿Tenés data? Coque, ¿tenés No. data? Ojalá ¿No? Ojalá hoy tiene que ganar Olimpia, por favor. Coque, quiero felicitarte por tu cobertura ayer en las redes sociales de noche. Gracias, Rey. Espectacular. Gracias. Me parece algo genial de tu parte, que no jugaba su club, estaba jugando Cerro Porteño, ¿Quién hay que dice que decirlo. ¿Quién dice que no? Te estás tratando de cerrista, No. No, me está tratando el liberteño. ¿Sabes qué pasa? Que Nelson está celoso. ¿Por qué estás celoso? Y porque yo me voy a ir a verle a Talleres, le voy a ver a Libertad, me voy a la Huerta y él no va a poder. ¿Estás celoso?
Así, Está celoso. luego. Cada uno cumple su sueño. No, no arranquemos así. Bueno, Coqueditas SCP. Bueno. no, tranquilo. ¿Cómo le Navi. extraño a Bruera? ¿Vos sabés que la barra no va a estar en Sur? ¿Por qué? Porque está suspendida. La barra no va a estar. No, la barra ¿Qué? va a estar ¿Por en qué? Platea. Es platea. Sí. Anticipo vía. Anticipo vía quién veo. Y... Vía coquedita. sí, Coque coquedita. fritas. Coque Che, fritas. pero, chicos, acostúmbrense a que Coque traiga la exclusiva de Olimpia. Eso nomás le voy a decir. Sí. Nada más no puedo decir. Mira a Aldo Maíz en la mitad de la cancha, será, ¿eh? Mira a Maíz. Volvió a resurgir. A no ser que... A no ser que qué. Tuvo un rebrote. Un rebrote. Sí. Claro. Porque las entradas de Guaraní solamente se vendían platea y preferencia para visitantes. Vos tenés toda la data, mi rey. Bueno, ya tenemos también el equipo de Guaraní. Vamos a estar informando a ver qué dice. ¡Hola! Hoy Olimpia 2, Guaraní 1, dice Carlos Patiño en YouTube. Info vía el YouTube de los Femes. Hoy perdemos y se va toda la mierda, dice Luis Cáceres. Tranquilo. Coque Vita con la precisa de Olimpia y Chelson con la precisa del Gumarelo. Preferencia y platea nomás están habilitadas. Sur no está habilitado. Mira la data de Norte color. local. Vía líder de Desoxigenados. No soy A la pucha. líder de esos. ¿Cómo que te le estás rey? Totalmente jatambaité. ¿Qué le aplicaste hoy? Costilla, Costilla. tapa, Ay, ¿hiciste un combo? pollo, A la pucha. ¿Y después? puti, ¿Y después? parrillero picante, A la pucha. mandiocar. Mandiocar. Acompañado de una... Pero por supuesto. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Así como yo. Así como yo. Bueno, en instantes arranca el partido. Faltan nada más que 9 minutos para el arranque de este enfrentamiento entre los legendarios del fútbol. Recordemos que son el clásico más añejo, ¿eh? Claro. Porque el primer partido de la historia del fútbol paraguayo, 1903. Y el primer partido de la historia de la Liga Paraguaya de Fútbol en 1906. Porque la Liga recién se fundó 4 años después de la fundación de Olimpia. Y el socio fundador también fue William Pats. El primer partido se jugó en la Quinta Caballero. Quinta Caballero. Exactamente. Salió 2-2 creo que ese partido. Ese no queda cerca de donde fue. Traje Kepi Chat porque no me peiné. Metí una siesta. Dice que pide Virgo Nelson. No O sea, yo también le metí una siestita. No, jugó. Jugó el corazón, ¿eh? Ese. También me hiciste recordar. También tuvimos corazoncito de gallina. Corazón. Sí, Eso está bueno. Finoli. A la pucha, pero qué peor. ¿Vos Corazón fuiste de el pollo, parrillero? ¿Eh? ¿Vos fuiste el parrillero? Y que hay ciertas preguntas que son desubicadas. A la pucha, pero puede ser Coque, Pero por que supuesto active, que debía que ser- active Por su- el máster de la casa. Pero no sabe ni usar microondas. No, te pido por favor que no le falte el respeto. Es un hombre de mundo, pero no de cocina, definitivamente. Bueno, cubriendo el abandono del estadio, Nelson, preguntan. ¿Eh? ¿Qué abandono? ¿Abandono del estadio? ¿Abandono de quién? ¿De qué, pío? ¿Unos cuantos ya abandonaron? Sí, ya soltaron ya. Sí. Sí. Mira vos, me decís, será. El barco. Yo te pregunto, del Decime. plan de trabajo que pasaste, ¿cuánto crees que va a ser? Sí, yo creo que un Si hace 10%. si hace un 8 ya para hacer la No, una locura. O sea, primera semana, 100%. Y ahí, mensajito por aquí, mensajito por allá. Después... Abandono del estadio igual a caída de pelo. ¿Qué digo? ¿Por qué vale esa cosa, mi rey? No. Yo tengo más cabello que todos ustedes juntos, boludo. Al chalde diga sí. abandono. Al chalde, digo. O sea, ustedes también. ¿No? Estamos más o menos. A usted Nosotros no le- chill. A usted no le vuela la... Hay uno que sí la va a tener difícil después. ¿Quién? ¿Eh? ¿Bien? Vamos a decir por nuestros socios, ¿vio? Sí. Y... Tu socio seguro, el mío no es. ¡No! ¿Por Le, qué? le recuerdo que estará viendo seguramente directo, Ojalá me que esté imagino. viendo, porque Ojalá que esté viene. Ojalá que esté viendo, Porque ya ¿eh? tenemos goles, porque los dos se suben, Ojo. Ah, oye. cierto, los dos se suben, Los pues dos son se guaraní. suben. Eso tenés que avisarle también. Sí. Le queremos mandar un abrazo grande Ok. y agradecerle por todo. A nuestro ex compañero de trabajo, Ramiro Aranda. Hay que agradecerle. Sí. Hay que agradecerle. Así que un y- aplauso para él. Gracias, Rami. Muchas gracias, Rami.
Que le vaya bien en... Que le vaya excelente y gracias por haber formado parte del proyecto Pasión Estudio. Crack total, Y Ramiro. que fue un privilegio haber laburado con él. Dentro del programa también durante varios meses se encargó del proyecto en las redes sociales. Sí, Así que agradecerle y que le vaya de lo mejor con sus proyectos propios, ¿verdad? claro. Su canal de YouTube, con su cuenta de TikTok, de IG, de todo. Así que el saludo grande para él y el agradecimiento. Asimismo, ya van ingresando. Ahí está Dervis, el árbitro del encuentro Olimpia con la franjeada guaraní que llega con la camiseta aurinegra, el oficial Daniel Pérez mirando al cielo. Partido de domingo, partido en el que vamos a tener goles de seguro. Sí, señores, justicia para Ramiro. No, ¿cómo que justicia para Ramiro? Metete en el partido, mi rey. ¿Y de Curita qué pasó? Un tema estrictamente personal, pero abandonó el proyecto. Curita está en Punta Cana, Curita. Sí, está ahogando penas. Sí, exactamente. Nelson y Marcos, ¿Qué? ¿qué PC votan? Uy, estamos de rojo. Yo no voto. Ya. Yo compro. ¿Eh? No, señoras y señores. ¿Qué? Digo nomás. Colaboración para el sueldo. No, saludos a Alejandro José Luis Ordano. Saludos, Coque. No, ¿Ganamos saludos. o no el miércoles? Pregunta. Hay que ganar el miércoles, sí o sí. Marcos Antiolimpista. Norte. Minubam. No. No. Norte, sur, Este oeste. ya están casi agotados. 80% de entradas vendidas para el partido de Copa Libertadores. Saludando ya Que a los juega Le protagonistas. Le Pipet. Le Pipet. Ahí está Le Pipet. Ahí arriba. Ahí está. Mira el peinado. ¡Oh! Coque 2014. Tremendo lo del queso hoy, ¿eh? Ya saludándose los protagonistas. Derlis López, el árbitro. Te está meando, No. Hace algo al es que respecto. no, pero eso era 2014. Ahora ya tenés un glow up. Estás a otro nivel, rey. Tranquilo. Ahí está el juez de partido. No, Glow up. Glow up. Glow up. Derlis López, ¿verdad? El mismo. El mismísimo. Ahí está. Derlis López, Julio Aranda, Héctor Medina, César Rolón en el bar, Marco Franco. Marco Franco. Marco Franco, mirá. Mamá querida. No. Marco Franco. Lo que veo, Así sale Guaraní Nelson. lo que veo mi parálisis de sueño. Servio Pérez Vargas, López y Cantero, Torales, Maíz Martínez y Barrientos, William Gabriel Mendieta Pintos y Fernando Fabián Fernández. Asimismo, William Mendieta Pintos. William Gabriel Mendieta Gabriel. Pintos. Olimpia, ¿cómo sale? Coque? Arzamendia, Beto Espínola, Maciel, Licha López, Zavala, Ronnie Redes, Domínguez, Richard Ortiz, Ley Samón y arriba Hugo Adrián Benítez con el Pipa Benedito. ¡Te ilusiona el equipo, Coque! Mira, Sí. epa. Mira, ahí está. ¡Volvé! Sí, me están Aura. mirando. Aura. La cara de alguien que todavía no renovó su contrato. Mañana es un contenido sobre Estamos en eso, ¿eh? proceso. ¿Cuándo se lo va a renovar a Olveira? Está en proceso. De pie, señores, el De pie, arquitecto. señores, el arquitecto. El mejor técnico paraguayo del siglo XXI. Yo ya les comenté, este chat sabe, yo soy chiquista. Fundamentalista Del de chiquismo. Francisco Javier Arce Rolón. Pero usted es El oriundo de fundamentalista Ñuati. de muchos. No, yo soy chiquista. Chiquista, betista, garnerista. A Garner le salté la mano. No, pues, ¿por qué? Después de la Copa América. Sí, pero estamos a punto de volver. Confía. ¿Eh? Nelson. ¿Qué? Confía. Estamos a punto, Vina, ¿eh? Ahí está. Uy, na. Hoy moja. ¿Eh? ¿Eh? Luego de 12 fechas. Hoy moja. 12 fechas. 12 fechas. Sí, y tengo ya la otra rueda, ya el campeonato, mi rey. Pero. Nelson ya me tiene harto. Pero el jugó el clásico. Sí, pero no. no metió, todavía gol. no me llega. No Ah, mojó todavía. después de 12 fechas, el gol, claro. Claro. Señoras y señores, va a arrancar el partido en el defensor del No, Chaca. no, yo no soy palermista. Palermista. Coqui, hiciste la llamada. Ya hicimos todas las llamadas correspondientes, amigos. Así que tranquilos. Se va a mover la pelota. El legendario, el indio, preparado para mover. Ahí está. Nelson es lentista. Lentista. Lente y lento. Pero con un juego
Claro. de jerarquía. Claro. Señoras y señores, fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos a este encuentro, a este enfrentamiento entre Guaraní y Olimpia, partido por la Copa de Primera. Ya se enfrentan los dos más añejos de nuestro fútbol. Andrés siempre me pregunta lo mismo. Coque, ¿preferís que Olimpia gane o no? Me pregunta siempre Andrés. Y claro que quiero que gane Andrés. Va saliendo, ya comienza el partido, Vamos. ya arranca el fútbol y ya transporta a Guaraní la pelota después de una pérdida en esa zona. Va Y- retrocediendo Facundo Zavala. Y el Black no está viendo el partido porque ayer perdió su club. Ayer, ¿eh? Dicho por él, igual. No. Él dijo que le tiran más cerro que Olimpia. Ah, cierto. Sí, él es más antiolimpista. Salida para el equipo de Cano. Este es Licha López que vuelve a la cancha. Jugó para Ortiz. Ortiz deja la pelota para Maciel. Salida para el Cano. No, Andrés, Marketing te mató. Es No. que no se nota. No. Gracias por responder. Por Dios, Andrés. Mi abuelo siempre decía. Aquinita, Marino atención, será. qué buena recuperación. Se viene el queso, la deja al medio. Apareció para cortar. Mamita Marino, por Espínola. favor. Uy, Epa, y ¿qué la pasó? salida de Licha, que no llegó a los pies de Espínola, que está por la banda derecha. No, Godmill. Ahí está. Ahí está. Juega rápidamente y ya descarga la pelota arriba. Que eso buscaba. La salida es de Olimpia. No se lo deja Guaraní. Va tocando el legendario con Alexis. Este Cantero. Va Cantero al área. Cantero que lo ve por el costado derecho. También llegando Torales. Está la pelota al medio. La sacó Licha. Sale Olimpia ahora con presencia de Ronda y Redes. La lleva. La conduce Redes. Se enfrenta a Martínez. El mano a mano. Y va Pipa Benedetto. Cayó Benedetto. No hay falta. Sí, hay ¡Falta, sí, profe! falta. Cayó Benedetto. Falta de Mario López. Pelota para la mitad de la cancha. Nelson. Epa, arrancó súper acelerado el relator, bien, excelente. Epa. Lo tocó abajo, lo tocó abajo. Para mí es amarilla, ¿eh? No, para. No, un minuto. Coque, tranquilízate. Espínola. Espínola la tiene, la saca y ya está con ella. El Hugo Adrián Benítez dijo para Benedetto. Pipa, Pipet levantó la pelota. Qué buena está. Y no pudo Facundo. Ahora sí Epa. le queda bien a Olimpia. No, Mala entrega se de apuró, parte de se Richard. apuró. Le corresponde a Guaraní. Solo. Qué buena pelota. Solo. Y ya se abre. Torales recibe la pelota. Torales la baja de pecho y se va al remate. Arriba y afuera. Este fue Torales. Arrancó que lindo llegó. el partido, Sí. Ayer arrancó también muy bien. Los el primeros partido. 20 minutos fueron buenos. Fueron Ida y lindo, vuelta. lindo partido ayer. Ida y vuelta. De Después aquí de- para allá. El segundo tiempo bajó totalmente el... Y porque Cerro fue inoperante. Y a Libertad no le convenía correr. Exacto. Claro. Y el jugador. Libertad claro, Libertad contra Taller. Sí. Talleres. Y vos te va el partido, Rey. Sí, sí. Ahí Entonces juega. no está en el martes entonces vos, Coque. Vos estás No, abajo. juega por... Estoy bajo. Maciel. Duele. Espínola. Pelota de No, Espínola. Navetito. Pelota del Beto. Ya se pone a actuar Ahí el está. equipo de Guaraní que viene a recuperar esta Leguizamo. ¡Oh! ¡Tapó Servio! ¡Tapó Gaspar Servio! ¡Qué buena la acción! Bien, carajo. De Olimpia en recuperación. Sorprendió a todos menos a Servio. Que la manoteó y la sacó al tiro de esquina para Olimpia. Va llegando. Lo toma Vargas a Hugo Adrián. En la esquina se encuentra Leguizamón y Rodney Redes. Quiere mojar, quiere gritar el Pipa Benedetto. Atención que está Ortiz. Es peligroso esto. Va a levantarlo. Ahora Redes, pelota al área. No logra cabecear. Olimpia viene el remate. No puede darle con toda la potencia. Facundo Zavala pegó por el hombre de Guaraní y juega con las manos. Me están fruteando. Estoy copiando el equipo, el core. Me falta el 9. ¿Qué anotás, Nelson, si van 2 minutos recién? Estoy anotando el equipo, amigo. Pará. No te salga de una, ¿eh? No te enojes. Hola Camila Mora, ¿cómo estás? Buen día, Pasión Estudio. Buenas tardes. Domínguez levanta la pelota para el Pipas, que bien la controló. Pipas que está, Pipas que viene. Ahí está. Benedetto dejó para Redes, cruzó los Redes. Pelota que impactó por el Guaraní. ¿Cómo? Ay, tiro de esquina. ¡Sí! Eso es lo que me gusta, carajo. Tener un 9.
Eso me gusta. Bien Pipa, carajo. Hay tiro de esquina, qué bien comenzó Olimpia y qué bueno el control del Pipa que dejó para Redes. Redes remató, impactó en Mario. Hay Corner. tiro de esquina, lo De Pipet. agarran al Pipa. Redes, que venga el envío y que haya un cabezazo y que se encienda el grito de gol. Ahí viene la pelota de Redes. Cabezazo que no salió como esperaba Iván Leguizamón. Segunda pelota de Olimpia, levántala. El esférico de Richard. Retrocede Uy. Ale Maciel. Maciel. Despejó. ¿Hasta cuándo, Despejó. boludo? ¿Hasta cuándo? Por Evitó favor. el contraataque. Hugo Benítez. Qué error en la salida, ¿eh? Este fue el remate de Hizo bien Leguizamón, Leguizamón, Sí, ¿eh? le pegó bien. Igual le pedía a Hugo Igual Adrián, sí, se enojó. le pedí a Hugo Adrián y le respondí, ¿qué querés que haga? Sí, no. Kikiriki haga. Ah, le pega de una, boludo. ¿Qué le seguro erra? No, Kaiser, dicen los muchachos. Está mal la descripción, Anina dice. dijo que. No, pues es tiki-toki. ¿Qué dicen Ah, ¿lo tiki-toki? cambiaste? No, Ay, sí cambié. Olimpia ay. Guaraní. Ah, el chat está mal divado entonces. Está en un cumple, Rodri. ¿A qué? Yo te defiendo en. Ah, voy a entrar. Entra un No poco. pasa nada igual, pero. Fíjate, pues yo El hincha de Cano pues se va a molestar. A la escucha, doctor Sabor, tranquilo, nada. Te están pegando en YouTube, Marcos. ¿Por qué? Marcos anti-Olim. Dice Libertad. Guaraní versus. Ah, dice Libertad. Ah, ahí está. Ahí está. Por Ahí eso está. no hay nadie, boludo. ¿Qué encuentro? Ahí está. Ahí está, chat. Se Ahí confundió su propio club. ¿Sabes qué pasa? Guaraní, ¿Sabe? usa. ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le dijimos? Poner el juega tu club contra Guaraní. Y puso puso Libertad Libertad, Guaraní. boludo. Después todo, el biribiri de pegarme a mí, el biribiri. De que el liberteño esto, lo otro. Nuestro ñan de socios puso. Ay, qué bien la hizo Libertad. Pipa y se viene Olimpia. Está jugando el Guma, ¿eh? Mamá querida, puro biribiri. ¿Sabes qué pasa, chat? Nelson estaba hablando conmigo No. y me estaba hablando de lo bien que rindió Libertad ayer. Entonces yo estaba, bueno, Hola. sí, Nelson, le decía, sí. Y ahí puse Libertad. Pero bueno. Animate, te confundí. Te dijeron poner tu club y pusiste Libertad. No, jamás. Como jamás. Franco el otro día le ganó el subconsciente, a vos te ganó el subconsciente. Digamos la verdad. Hay lateral para Olimpia, lateral ofensivo. Va a jugar Beto Espino, la va cargando el esférico para catapultarla al área. Hola Milagro García, toda la gente de YouTube. ¿Cómo están? Disfrute con nosotros esta transmisión. Lateral de Olimpia, arriba el Beto, busca a Guadriano. Puede contra Vargas, que ya saca la pelota y se viene. Ahora Guaraní no se lo impide. Ahí está. Había falta, falta. dice Derlis López. Juego en la mitad del campo que corresponde a Guaraní, los 3/4 de cancha. Ahí está el capitán, el quiso. Hay salida. Si Barcos iba a poner Upa versus Cerro. No. Va a salir de Serbia. Se mueve Torales. También El Billy. el Billy. Ahí está el capitán. Levanta la pelota Serbio. Se eleva por los aires y busca el queso. La quiere bajar el queso. ¡Epa, cayó! Epa, full. ¿Tarjeta? ¿Habrá tarjeta? No. Cayó en la media luna. Sí, claro. ¿Y ¿Tarjeta quién para le quién? pega? Ah, qué El pregunta. Billy. El Claro. Billy. Ay, y nadie se la Ya saca de tiene la mano, pelota en la La mano, ¿eh? inexorable. La inexorable. ¿Será que se hace? Pelotazo largo de Serbio. Peinó Arriba el el que. salto. El propio queso fue quien peinó. Fue, no, Torales. Sí, señor. Uy, ¿quién hizo la falta? Richard hizo la falta. Richard. Porque amagan el control. Ah, Ay, güey. no, Richard. Ah, güey. Pelota parada, atento. Che, me preocupa que nuestro amigo no esté. Míralo, por favor, te pido. Pelota parada. Dice, me salen mucho en TikTok. ¡Qué bueno! ¡Vamos! Pelota parada para Guaraní. Ocasiones Mani- inmejorables para William. De esa misma posición, idéntica. Coque, rápido. Willy Mendetta Cerro. Atención que le pega William. Aquel día no había gente detrás de la gradería tampoco. No. William Gabriel, ¿no? Mendieta Pintos. ¡Atención con él! Ay, sí. Le va a pegar Mendieta al arco directo. Izquierda. En la media En luna. el ángulo tiro libre izquierdo. Para Guaraní, tira Mendieta. Como supe, ¡Arriba!
Arriba estuvo cerca Maestro este William tipo. Mendieta. A punto de marcar el primero. Sí, Quiero ver la Carrizo. otra toma, ¿eh? Hay una toma donde... Esta no, director. Tiene que ser la detrás del arco para ver la parábola. Ah, bueno. Si iba al arco no llegaba el amigo Marino, ¿eh? Ahí está. ¿Pueden dejar de salirme, porfa? Claro que sí. Ah, bueno. Pones no molestar y no te molestamos. Sí. Así que no aparezcas más. Uy, Atención con esta pelota. Vargas que la cubre. Se lanza el Pipa Benedetto. Offside. Ya estaba adelantado. Creo que Redes era el que estaba adelantado. En un Happy Birthday el... Director. ¿Qué decía, no? A ver, estaba adelantado. Partido adelantado. Sí, pero igual al correr. Salida para Guaraní. 10 minutos en el Defensor del Chaco. Este cotejo. El que yo dije, Ariel Core, es el que le hizo a Anthony Silva. Aunque realmente en ese mismo arco hizo 2 goles en dos clásico. goles- dos goles le hizo a Cierto. No, pero de los 2 goles de tiro libre lo hizo en ese arco. O sea que cualquiera de los dos. Tenés razón, Ariel Core. Torales la va tomando por el costado derecho. Pegado a la banda. Se le escapó. Yo el que la recordaba pelota. era... ¿Recuerdan aquel clásico que supuestamente... No es que supuestamente. No había gente en Gradería Norte Ujú. por un tema de infraestructura y la hinchada de Cerro Juan Plateas. Sí, Como sí, ahora que, está pasando con el en Chavo ese, Olimpia. y en Y ese clásico la Gradería Norte no estaba habilitada. y fue un quilombo. Fue un desastre. Un desastre porque ese casi clásico, se pelearon todos. ese clásico lo ganó Olimpia, creo. 2-1. Y el clásico del gol a Carrizo terminó 2-2. Metió Cureí sobre la hora. Sí. Salida para el decano. Este es Javi Domínguez. Uy, qué error. Se viene Qué error. Guaraní. Uy, qué error. Queso de Cotorales. Cruzó. ¡Ay, Licha! ¡Qué licha, boludo! Licha, Puta madre, Licha. Licha López ya marca su presencia porque esa pelota si cruzaba Uy, Domínguez, lo tenía solo a Barrientos Pero te para digo, colocar la pelota. Pero te digo algo, ¿eh? Para mí el queso tendría que haber buscado directamente a Barrientos. Sí. Pero, ¿sabes quién cubrió bien ahí para evitar el pase? Maciel. Porque Maciel obliga prácticamente por la manera que se para, a que busque el pase al espacio por derecha. Se salvó Olimpia, ¿eh? La va colocando Cantero, tiro de esquina para el equipo de Chiqui de Arquitecto. Atención con Vargas y Mario. Se viene la pelota al área. Vargas, cabezazo de Licha. Es córner. Tenemos banca suplente de Olimpia, Marquito. Sí, tenemos la banca suplente, obviamente, mi rey. Te cuento yo. Ahí te va a tirar ver, la data. genial. No te preocupes. Aguanto Olimpia, dice María García. Ver- Gómez. Versa, Barreto, Morínigo, Paredes, Robert Rojas, Olmedo, Eric López, Marcos Gómez, Franco, Hugo Fernández, Toya Sanabria y Prato. Pelota desde la esquina que corresponde a Guaraní. 12 minutos. Viene la pelota al área. ¡Ah! Salió Marino. Salió Marino Arzamendia que fue rápidamente. Marino busca Rodney. Este es Hugo Adrián. Pelea con. ¡Epa! Hugo. No, hasta ahí una llegó. pasana tu pelota. Bien. Insiste Hugo Adrián con la pelota. Ahora pasó de Martínez. Va Hugo Adrián. Hay corners para Olimpia. Hay tiro de esquina Bien, Hugo para Adrián. el conjunto Bien. franqueado. Bien. Con que hoy no deposites, necesito que Guaraní gane, dice. Hola, saludos Pasión Estudio. Que gane el mejor, dice Camila Mora. Saludos para Robert López con la rosita, gracias. La coloca Rodney Redes. Ojo con Licha López haciendo gestos. Gesticula López. Habrá una jugada preparada. El Kaiser, dale, Kaiser. Atención con Beto, viene el centro al área. Ahí está el cabezazo. Qué delantero que perdió bastante. No sé. Que lo conocíamos como una de las promesas de Olimpia, pero sinceramente, Se disipó. exactamente. Partido auspiciado por Pilsen. Levanta Servio Gaspar. La pelota viaja a la zona de Licha que despeja. Va William Mendieta. ¿Había falta? Falta. Falta contra Licha de parte de Richard Torales. ¿Me pueden seguir, por favor? Camila dice. Denle la máscara de nuevo. Sí, para mí Saludo. que ¿Sí? al sacarle la máscara le sacarán sus poderes a Guadalajara. Uy, se está complicando mucho Olimpia la salida, ¿eh? Saludo desde Natalio. ¿Cómo salió el Club Libertad? No vino. No No he visto. visto.
Ganó Libertad 1-0, mi querido Roberto Paredes. Este es Richard. ¿El Beto? Levanta Maciel. Beto se mueve por la zona derecha, Coque. Este es el señor Quería saber dónde estaba. Facundo Zavala. Te mando la UBI si querés. Epa, No. epa. ¿Qué le pasó a este guaraní, Pipa Benedetto. Arriba y afuera. Sos malo, boludo. Sí. Sos Saludos de la ciudad de Pacaraí. Creo que la rodilla se fue a la puta, ¿eh? ¿Maíz? Ah, no, se agarra del tobillo. malo. Tirando a mala leche lo tuyo. A ver. ¿Qué pasó? Maíz. Ah, le pisó Zavala. Ahí Sí, dolió. le pisó Zavala. Dolió. Tendría que haber pitado falta. Sí, muy sentido quedó Maíz. Sí, le pisó. Sin querer, pero le pisó. Saludos desde Massachusetts. Saludos, mi querido Fabio. ¿Qué pasó con Fabio. Sur? Está suspendida la barra por un incidente que hubo en el clásico. Saludos, Osumen de Humo, Marcos. El Miguel Obviamente. Simón de Capiatá. Ahí, Mariel Cor. Pero vos no sos capiateño. No, yo soy ipacarayense. Ipacaría. ¿Cómo que pequeño, Coque? Qué Qué mal falta de suena, respeto. Ipaqueño. Libertad vino a Natalio. Edelira. Llevó un jugador por interior. Ah, de las inferiores seguro. Peor, Tobateño, Miguel Simón de Tobatí. No sé. Él no es de Tobatí, gente. Saliendo López para Pérez. Va el Cuidado. comerciante, Uy, qué perdió. error. Y la pelota le queda a Olimpia. Toca de vuelta. Adrián Benítez. ¿Qué hace, Hugo? ¡Hace, boludo! Gracias, Jonathan ¿Qué Sánchez. puta te complicás tanto? Sin groserías. Perdón, Nos cuidamos ¿por qué? entre todos. ¿Qué chanfles? Chanfles. Este es ¿Qué pucha se Domínguez. complica tanto, joder? Richard lo ve muy bien, ahí está. Pipeta. Saludos a todos Paraguay. Pipeta. Saludos a todos Paraguay desde Pacaraí, dice King. ¿Es Guidorá o Guidorá? Guidora. Gidora. O Gidora. Epa, Aura Gidora. Gidora. Recorcholis. Como que el coqueda del 8. Coqueva del 8. Rayo y Centellas. Con tal de que hoy entra la lechuguita. No entre. Ah, Porque es un fresco. Y por eso es lechuga. La lechuga puede fresca. fresquita. Redes. Cultura. Martínez, de cabeza, responde Guaraní. Le queda la pelota en corto a Espínola. Redes que retrocede, juegas con Espínola. Espínola que decide despejarla. Busca Redes, cabezazo de Espínola. La baja de pecho el Billy. Este es Mendieta. ¡Epa! Juegue, maestro, juegue. Qué bueno es Mendieta, loco. Consulta si pierde este partido. Es King Gidora. Se lee Nelson. ¿Cambio de técnico o sigue Palermo? No lo sé. A mí no se la va a cambiar todavía. Uy, mira. Lo conoce. Crecieron juntos. Sí. El supercomediante Chespirito. Chespicero. Chespicero. Qué entretenido, Libertad campeón. ¿Tiene ahí? Pelota parada que corresponde a Guaraní, el legendario. Pelota al área, envío que va al cabezazo que sale Marina. Arzamendia. Marino. Dios mío, Richard tiene que salir antes de dejarnos con 10. Ah, ya está molestado. Claro. Para mí lo entra. 0-0 partido, chicos. Para mí, segundo tiempo entra Marco Gómez y Alex Franco. Renovó el platinado Leguizamón, ¿eh? Más amarillento ahora. Está metido, ¿no? Sí, señor. Ahí está, toca. va, Pero Adrián si se Benítez, abre 3 solo. cuartos de cancha, Benítez. Mamita querida. ¡Benítez! Pa- ¡Tocana, Benítez! Se abría solo ¿no? Ahí, Ali Samón. Sí, no, Cacoque. Por cierto, hoy Cerro es la peor cantera del país. No creo. ¿Cómo peor? Sí, ya le vendió Gana, recientemente boludo. a León, a United. Solo y ahí habría para puta madre, pipa. Tampoco era pipa, boludo. Leguizamón. Sí, le hizo Samón y le abría al pipa. Ah. No hay que venir a trabajar. Sale Guaraní, cabezazo de Richard, responde y se vino limpio por el costado derecho, la meta al medio. Ahí está por el interior, Domínguez sacó el pase. Benítez dejó Hugo Adrián, se le encuentra a Beto. Y Beto se enfrenta a Queso y ya recupera Guaraní la salida de Cantero, ex jugador que formó parte del seleccionado que nos representó en los Juegos Olímpicos. Pelota para Maciel. Maciel. Beto, Uy, tranquilo. Maciel. Marino, Arzamendia, va épico Benítez, dice.
Atlético Benítez. Arriba la pelota para Redes. Este es Rodney. Redes, que bien la conquistó. Acelera Benítez. Vargas. Atrás Vargas. La asegura con Servio. Servio decide elevar la pelota y los vientos del defensor sienten el esférico. No es... No, todo es plata, Marcos. Hablo del rendimiento en la cancha. Acá pues la propaganda. ¿Eh? Y ahí la publicidad. Redes. ¡Epa! Redes la lleva. Saca a pasear a unos cuantos. Úsamela. Rodney. Domínguez. Domínguez transporta, toca atrás. Ahí está el Kaiser. Este es Maciel. ¿Cómo acaba de decirle Kaiser? Boludo? Bueno, perdón. Sí, basta ahora. Beckenbauer se le mueve el honka cada vez que decir Kaiser. Yo sé. Perdón. Kaiser. Balón arriba de Domínguez, juega por el costado izquierdo, abre el toque, ahora Zavala, juega rápidamente Benedetto para la Exactamente. velocidad de Leguizamón. Ahí está Leguizamón Benedetto. la dejó para Benítez, la despeja Vargas. ¿Por qué Olimpia juega sin hinchada? Dice Virolo. Siempre bueno. Suspendida. Siempre muestra ciertos destellos su categoría Benedetto, pero desde que ha llegado a Olimpia ha sido eso, un cúmulo de destellos. Estrellas fugaces. Pelota de Olimpia al ataque Domínguez. Déjale, Férico para el Beto. Mándame un centro. Mándale el centro, Beto. Saca rápidamente. Genesa López. También Vargas. ¿Sí? Juego con las manos para Beto Spínola. Balón para Javi Domínguez. Domínguez. No pudo Genesa. Beto Spínola pasar de la presencia de Barriento con la cobertura. Hay juego con las manos de Olimpia, catapulta al área Beto, se mueve Domínguez en el vértice. Va a levantar la pelota Spínola, viene Olimpia con todo, el cabezazo de Benítez y está Benedetto, tapó Servio. Tapó Servio y Víctor el primero, vistiendo la camiseta de Olimpia al Benedetto. Era su primer gol oficial y apareció Benedetto. Bien Benedetto, loco, Buen centro con las manos de Beto, peinó muy bien Hugo en el primer palo, mejor Benedetto, mejor Gaspar. Tiro de esquina que vendrá al área defendida por Servio. Levanta Redes. Cabezazo Licha. Arriba y afuera. Se animó. A ver ahí el juego. Espectacular. Cabezazo de Benítez. Qué tapadón, ¿eh? Tapadón, sí. Marco, para vos, Diego Martínez debe seguir, no. Vale. No, se tiene que ir. No, estoy en desacuerdo. ¿Por Si qué? pierde contra Palmeiras, ¿Por qué? Pierde contra Palmeiras y tiene que ir. No. Bueno, bueno, pues esperá, vos contra Palmeiras no bueno. esperá que Cerro gane. igual. Yo soy sincero. Igual, no Si puede. Cerro gana, van a decir que tiene que seguir, Diego. La consulta para Martínez es ¿cuánto? Es que Martínez es como un Aguirre, boludo. Le da bien en Libertadores y en el campeonato local. ¿O? No, pero le ganó a Bolívar. Ya sé que los parámetros para vos subieron. Atención que va Benedetto. ¿Qué hizo el Pipa? ¿Los parámetros Aina. para vos subieron, Marcos? Claro, el parámetro de Bolivia. Jamás. Fue un error. No un parámetro, un error. Perfecto. Atención con esto. Estaremos con la doble transmisión. Miércoles. Con la doble vara. Sí, señor. Señor. Pérez. Avanza Pérez, se viene Guaraní. Pérez, Dani cruza la pelota. Ahí está. ¡Queso! ¡Marina! ¡Marina! Muchachos. El día que Benedetto meta un gol, se van a romper muchos. Maleficios. Mucho usted ve bien, ¿eh? Yo me fui a consultar. Pero vos no ves nada. Tengo, un lado tengo 1.70. Y el otro lado es 0.70. Flaco, yo tengo 4 en un lado, ¿qué decís? ¡4! Tengo el ojo izquierdo desviado. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿Se yo nota? el izquierdo veo menos. No, que no, el- no, que el pero derecho. cuando me saco el anteojo y no lo tengo por 2 horas, se me empieza a... Se va. Juega. Sí, sí, se pone Unión Soviética, mi ojo. Va a la izquierda. Pilota parada por la zona derecha. Levanta a Domínguez. Benedetto que va. Sí, lo dije para graficar el concepto. Marcos, querés cargar y te eliminó a Mambay. Te pregunta Lucas, ¿de dónde sos? ¿Tenés nacionales? ¿Te clasificaste? ¿Estuviste en el cuadrangular? Habla con tu directivo, boludo. Claro.
Y lo único que puede defender es para ahí, boludo. Atención que viene Torales, le quiere pegar, sacó Olimpia. Están dos, tranquilo. Tranquilo, Válense. Facundo Zavala. ¡Epa! Viajó. Facundo. Ah, es de Franco. No, si es de Franco me callo. Ya No, mata no silencio. creo. No. Me voy si es de Franco. Soy de Oviedo. Ah, Marcos. No te burles, flaco. ¿Qué te pasa? perdiste contra nosotros, Rey. Ahí está. Leguizamón. Dijo para Benedetto. 3/4 de cancha, Benedetto. Descarga en Espínola. Y ya sale. Guaraní de vuelta con el queso. Este es queso. Fabián Fernández para Torales que lo vea. Cantero por el otro lado. Espera el Billy. Atención con esto. Viene el centro de Cantero. Saca rápidamente. ¡Qué bien! Maciel. Y se viene Redes. Se Ahí va está. Ronde. Y Ahorita va Benedetto. Hugo pide Benedetto. Pelotas No. para él. Sacó Dani Pérez. Busca Leguizamón. No, mi rey. Si no, te está haciendo la diagonal Benedetto, loco. Ya Benedetto que lo busco. No le buscó al otro, le buscó al Adrián Benito. Huguito. Ahí va. Y se viene Olimpia. Quiere salir. Ahora Javi Domínguez. La transporta. ¿Sí o no? Avanza y se va Leguizamón. Leguizamón con la pelota cara al arco. Y Sí. está Redes. No, este es Hugo Domínguez. No puede. Domina y le pega. De Marcos con tus relatos iba a dar gusto el derbi de Manchester. Uy, horrible partido. ¿Eh? Horrible. ¿Cuánto terminó? 0-0. Estuvo Chiru. en el partido de la Juventus el pelado Botón. Pará. ¿San Paoli? No, otro. Sí, solamente así se va a referir a Ten Hag. Claro. Pelota Ah. por el costado derecho para Dani Pérez. Daniel con la pelota. ¡Qué bien la hizo Pérez! Vita viene el centro. Saca Espínola. Y el Beto. Uy. Eso es falta, Profe, Erlis. cobrame. ¿Mazzoleni? No, señor. No. Saludos a Mazzoleni. Gran personaje en la Ten Hag. pandemia. ¿Cómo que personaje? Sí, estuvo ahí. Ministro. Ministro grande, Mazzoleni. Marín. Personaje de la pandemia. Claro. ¿Qué era? Un personaje de TikTok. ¿Con Respetado, qué le vendemos amigo. a Hugo Adrián Benítez? Bueno, ¿quién va a ser otro delantero, loco? No tenés delantero, boludo. Si querés venderlo, consigue uno. El lateral para Guaraní, para el legendario. Va a jugar con las manos Cantero. Y si personaje sí nos robó. ¡No! Nos robó la sonrisa. Con las informaciones que da, obviamente, preocupación. Martínez. Mata silencio. Bueno, ahí está saliendo Maciel. Bien, Maciel. La pelota de Redes. Ovaciona. No digas. Ahí va Redes. Pelota filtrada para Benedetto. Mirá cómo va. Benedetto con la pelota. Quiere cruzar el esférico. Pide Hugo Adrián. Que bien la levantó. Llegó Leguizamón. Le pegó. ¡Ay, Leguizamón! Leguizamón. Arriba y afuera el remate del platinado. Pide córner. Te Leguizamón. voy a decir algo. A ver. ¡Epa! Epa. Se enoja Benedetto, ¿eh? A ver. Yo te iba a decir algo. Desde que ha llegado Olimpia está un 30%, pero lo más claro que tiene Olimpia es Benedetto. Sí. Lo más claro que tiene, ¿eh? Mira qué lindo. No, dejate de joder. ¿Cómo vas a definir así, boludo? A ver, a ver. Sí, la corner. toca. Tocó el corner. Pérez, ¿sí? Impactó en la corner, ¿eh? espalda, ¿eh? Sí, le toca la espalda. Al Tiene que ser corner. corner. Tiene que ser corner. ¿Por qué Goodmilk? No, Torres Gael. Pará, Torres. Well. Vuelca. Tendría que haber acertado. Ay. Cumpleaños feliz. Barrientos cayó. Le va a cobrar falta. Ah, no. Bueno. Salida Regalito para por el Redes. corner, ¿eh? Redes arriba. Busca a Hugo Adrián. Cabezazo de Vargas. Ay. No sé. Oy. Ese es el problema, Ariel Cor. Tal cual. Bobrito Bandito. Sí. Dan Morales. Mafio sí. No, ¿cómo fue? Sí. Yo también. ¿Puedo traer el. Por favor. Juega el jugardo. Pérez. Tralalero, Dale, tralala. Pérez para Maíz. Maíz, ¿qué pasó? Está Maíz en el área. Con un puntín, Javi Domínguez, ¿sí? Tralalero, tralala. Borcuerite, borcuelá. Epa. Tiro de esquina, aéreo como el crocodilo, bombardero. ¡Tú, Sahur! Hay juego para Guaraní, para el legendario. Si entra alguna relatada así, bro, vas a explotar, man. Hay que hacer los cortes de este.
No me puede ser. Va a ser. No, ¿cómo que puede ser? ¡Cantero! Pelota en la esquina, Cantero juega en corto, atención con esto, toca el equipo del arquitecto, viene el centro de Cantero, espectacular, Marino. Bien, Marino. Arzamendia, Marino, ya sale con Facundo Zavala por el costado pasado. derecho, Facundo Zavala. Ahí va Facundo, que bien la pasó. Bien. Facundo por derecha, mejor, ¿eh? Ahí está Zavala, atrás la pelota para Domínguez, mala la de mamita, Domínguez, a ver. Tun, 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 tun. Sahur. Ahí saliendo. Richie Peña. ¿Qué? Chino. Leguizamón, Nacho. atención, Leguizamón dejó para Benedetto, pipa, 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 pipa. Arriba ya fue, pipa, le jugué. Mira que no apareció. Atención con la cabeza, pipa la baja, línea de fondo, saca y le queda redes, encende las redes. No, papá, Mirana, te pedía solo Leguizamón. Pique Samón. ¿Cómo no puedes pensar? Remate más malo que la seguridad que te daría Liri, Lilar, ¿eh? Lira. Jugó Roberto, jugó. Casita. Oh. Tómate la Pilsen. ¿Cómo salió Olimpia Guaraní? ¿Está jugando Cristian Díaz? Tranquilo. Saliendo, ahora el legendario, el cabezazo y busca queso. ¡Epa, queso, tranquilo! Levantó la pierna. Sí, jugada peligrosa el queso, muchachos. Falta. ¿Está rico el jugo? ¡Riquísimo! ¿Qué es eso? Ah, yo pensé que... ¿Qué es eso? Me bajó mi remedio, boludo. ¿Qué querés que sea? Está comiendo algo, te iba a comer. Un poco de éxtasis para seguir el partido. Sustancias ilícitas. Éxtasis. Rita Six Estanox. Facundo, Zavala, descargó el Leguizamón y va a Olimpia. Leguizamón se mete por aquí, por allá y va Leguizamón, sigue Hizo con el efecto. esférico. Leguizamón con la pelota. A ver, retrocede o no. Ahora dejo para Facundo Zavala. La tarea es mandar la pelota al área. Zavala que va con la Bien. pelota. ¡Benedetto! ¡Zavala! ¡Ahí está Benedetto! Estaba Benedetto solo, Zavala. ¡Benedetta! ¿Qué te pasó, Pipa, del primero? Explícame, Nelson, ¿qué pasó? Lo puedo explicar. Inexplicable. Porque vos sabes que hizo lo más difícil Zavala, que es romper líneas. Pero vos sabes que, déjame decirte algo. Estaba solo de frente Hugo Adrián. Sí, eso Era mismo. el pase para Hugo Adrián, no para Benedetto. Pero bueno, Caltira. no se puede creer lo que robó Sí, Benedetto. lo de ¿eh? Benedetto. Era el Benedetto primero. hay Parece que estudiar, está amigo. mufado, ¿eh? Te juro que parece que está embrujado, men. No puede ser que erre tanto después. No, de no, ese pero- gol. pero este no es un Encima error. que metió No. contra Libertad y la anularon, boludo. Esto no es un ¿entendés? errado. Esto es un... Sí, Torales. es un gol cantado, boludo. Descarga la pelota atrás y se viene. Guaraní le pega. No se puede creer lo de Benedetto. ¿eh? Le poseyó Cavani, dice. Ya Ya, todas Tola, las... salvalo. ¡Salvame la Tola! Fíjate qué jugada hizo Zavala, hermano. ¿eh? No, y qué bien entendió. ¿Viste? Se habría Ah, quedado- no hay nada que decir a Zavala. Le dejó solito, hermano. O sea, Zavala hizo lo que tenía que hacer, ¿eh? Ah, no. Pero vos sabés que si... no sé. No sé. Era más fácil definir con el pecho que con la cabeza, ¿eh? ¡Ah, no! Literalmente impactó en su propio cuerpo. O sea, colocó y le pegó en el chope. El chope. ¡El pecho! Serbia. Saca Serbia. Coca, renuncia, porfa, y ahí Olimpia tendrá suerte. ¿Qué digo, dice eso? Mr. Tenz? Mr. Decile de Tenz. todo, decile de todo. Dale. Permitido. No me decías así. Que le digas de todo. Yo a Mr. Ten. Claro. No, Mr. Ten, yo te respeto, amigo. Tú eres alguien que está hace mucho en este directo. Y para mí Ahí que vos se sos la viene mufa. Estúpido. Martínez, pelota filtrada. Saca Licha López. Balón que le queda de vuelta al legendario. Ahí descargan en Torales. Torales que lo espera Dani Pérez. Pérez con la pelota. Manda al centro comerciante. No puede Pérez. Cabezazo de vuelta. Ahí está Torales de tacón. Saca Maciel. Alejandro. Hacelo. A Mr. Tens le voy a dar un timeout de 10 minutos. No, calmate. Si Olimpia mete en esos 10 minutos, Mr. Ten es la mufa. No. Y si no mete, tenés que irte vos directo. ¿Viste? Qué buena pelota y va Benedetto, se abre Domínguez y pide también redes. Domínguez que está con la pelota, Así. qué buena acción. Pipa Benedetto. Benedetto cruzó la pelota, qué lindo que está, Leguizamón. Mamá querida. Salida para Guaraní.
Salida para el legendario. En serio, lo mejor que tiene Olimpia, y yo sé que aparece hoy de vuelta, es Pipa Benedetto. Es Pipa Benedetto. Buen centro, ¿eh? Sí, espectacular. Tap. Mr. Tens, 10 minutitos, 10 minutos. O sea, 10 minutitos. 10 minutos, él no puede hablar nomás, ¿verdad? Puede ver. Él puede ver el directo, es más. Puede ver el directo tranquilo, pero Sorbito, hasta que termine el primer tiempo. Si Olimpia mete en estos 10 minutos, Mr. Tens es la mufa. No yo. ¿Qué dictador sos, AliExpress? Leguizamón por el carril izquierdo, carril rápido para Leguizamón, ahora se frena y va Leguizamón pasando a Dani Pérez. Ahí va, epa. ¡Falta, profe! Qué falta tonta, ¿eh? Sí. Che, ¿qué espacios hay en cada ataque? Dice Manuel Portillo en YouTube. Dictador, con razón, te chutaron del 13. 0-0, mis queridos. Elías Escobar, 0-0. Sí, yo nunca estuve en el 13. Che, tuviste. ¿Quién te dijo? Doble ¿Dónde está play. eso? En Ariel ningún lado Cor. está eso, Ahí boludo. Daniel Cor. Ariel Cor. Dictador quiere ser como Franco. Vos estuviste en el 13. Yo no estuve en el 13. Dale play, pero dale play, no. ¿Por dónde iba? Acá será. ¿Por dónde mi tía? El 40. Creo que es el 13. Ajá. No sé, o única, no sé. 13. No me acuerdo. Pelota parada para Olimpia. Quiere venir el primero. 35 minutos. Va a elevarlo Facundo Zavala. ¡Qué peligro! Atento Gaspar Suervi en el área chica. Tu, Viene tu, la tu, tu, pelota tu. al área. ¡Cabezazo! de presencia en el área rival con un tetazo. Lo festeja lo Bellingham. Señoras y señores, Lisandro López. Aura. Sí, señores, el primero de Olimpia del número 2. Olimpia 1, Guaraní 0, Nelson. Bueno, ¿cómo se crea la pelota para otro gran centro de Zavala? Zavala asistió en los últimos 3 goles de Olimpia, ¿eh? Sí, En los 2 por Copa Libertadores también lo hizo. Ahora, muy buen centro. Y decíamos, qué falta tonta del Queso, porque era 3 contra 1. 3 contra 1, se genera la falta, Olimpia se pone en ventaja. Hay que decirlo, estaba jugando mejor Olimpia. Ya estaba mereciendo un poco más que el rival. Así mismo llegó el primero del decano, mi querido Coque. Sí, llegó el primero de Olimpia. Y muchachos. ¿Qué pasó? Claro, Bien. llegó el gol y Mr. Tens Mufa. Mr. T Mufa. Es más, ahora me están pidiendo. Coque, baneame para traer la cuarta. Ok. No, sin manejo, por favor. No, time out, Prepárate, Vélez, prepárate, dice Fabrics. Prepara la cola, dice por ahí. No. Esqueloto. Balón de Pérez, Daniel con la pelota. Mete y ya va dibujando la diagonal. Billy dejó por el costado derecho para Dani Pérez. Viene su trabajo al área. Saca Olimpia con Licha. Defiende y cayó. Falta. Hay Baneame, falta. Coque, a ver si metemos otro. Acepto el sacrificio. Ok. Olimpia trae la cuarta, dice Jessa Ríos. Quiero felicitar a Adam. ¿La cabra? Sí, porque cuando entra el gol, saca el triple plano, va al plano directo a vos. Y la gente... Espectacular es, nada. La cabra comprometido. Después, cuando Coque grita el gol, va al plano solamente a Coque. Bien, muy bueno, Fútbol. Sos hermoso, Dan. No, le di time out nomás, no le baneé. Hay que aprovecharle. Vamos. Hay que aprovecharle. Hay que aprovechar los baneos, vamos. Ahí está. Epa, este es Barrientos. Va Barrientos. Balón que dejó la pelota Willy. Saca Olimpia. A ver, ahí lateral. Qué coladero es la defensa, dice Mate enojado, el hincha legendario. Se viene el segundo. Lo canta Junior. Ayesa, la cuarta derrota lo que se viene con estos supuestamente jugadores. Sería supuesto Miguel Ferreira. Sí, yo te digo algo. ¿Vos sabés contra quién juega Olimpia después por el campeonato local? ¿Contra quién? Contra Meliano. ¿Sabes hace cuántos partidos no gana Meliano? Ay, qué bien se viene Olimpia. Este es Hugo. Adrián, Hugo va pasando. Ay, sí pasaba, amigo. Sí pasaba, Hugo. Qué golazo iba a ser, loco.
No. Guaraní. Se viene Roque. Se viene Roque. Cayó Domínguez. No hay falta. Que siga. Balón de queso. Ahí va ahora. Marca, salí bien. Fernández. Bien, cortó Licha, carajo, qué bueno que el sos. mejor del partido. El verdadero Gana Javier Domínguez. Encuentra. No. Atrás Benedetto. ¿Qué tal está jugando Olimpia? Pregunta Samu. Está jugando mucho mejor, Benedetto. ¡Epa! Que Balón. siga, dice el juez Ibal, que eso le va a pegar este. Que eso dejó la pelota en 3/4, le va a pegar Barrientos. Ahí va Barrientos. Endeble el disparo. Flojito lo de Guaraní a nivel ofensivo. Pelota en las manos de Marino Arzamendia. Hola, ¿quién metió el gol? Lo hizo Licha. Licha López, Coque Baneame, soy de Guaraní. No. A ver. Atención. Balón. Ah, no. Es más, fue Pipa. ¿Quién pisó? Pipa le dijo ahí. Fue. Hola, ¿qué tal? Le dijo. Le pisó todo, Hasta el Terminalo, alma. juez, terminalo. Cuidado, Nada. No, le pisó mal el Pipa. Le pisó. Con los dos Claro, pies, pero. amigo. Con los dos pies pero le Pipa pisó. quería tocar la pelota, no pasó nada. Sí, pero le pisó mal, No, tranquilo. Mira, ella se está levantando. Chill. País. ¿Qué pasa? Claro, Bajo, mamá. Beto y Maí fueron compañeros en cerro. No, pará, Licha. Le dio. ¿Qué le hizo? Casi le dio una puesta a la pola al árbitro. Primer tiempo, dice Camila Mora. ¿James le tiró el botín al árbitro? Sí, se enojó. Pero eso no es roja. Déjame, güey. Pero me pedo, loco. Jaime. Yo soy árbitro y ¿Sabe qué Messi a mí dijo? me tira el botín, le saco roja. Mauricio Ortiz dice, vengo de Twitch. Mira, Peter, tenés Mauricio Ortiz. Se Epa, regaló. ¿Revisión bar? Sí, chequeo bar. ¿Lo puede echar? No, Le Pipeta. ¿Se vale Pipeta? Sí, eso es lo que te digo. No. Hermano, no. Va con las dos. Pipa. Va con las dos planchas. Acá recién me dijo alguien, esto de fútbol, Nelson. No, Pipa. No, es Lo rojo. puede echar, Lo van a echar a la ver, Pipeta. para mí es amarilla, Uy, Mamá tralalero, tralala, porque este se va. No, Roja. Roja para Pipa, roja. Deja con 10 a Olimpia. ¿Por qué? Dice. Es difícil, profe. Vuelve después de tanto. Tardó mucho para venir y se fue tan rápido. Le meó un dinosaurio al Pipa. Te juro, amigo. Hace otro sacrificio, Coque. Ariel Cor. ¿Viste que me pegaba el pedo Ariel Cor? No, Pipa. Sí, Se dio No, cuenta, se dio cuenta el Pipa después. sí. Por eso se quedó abajo. Estafa piramidal. Ariel Cor, ¿viste? Viste que no me tenés que pegar tanto. Te dije, lo puede echar. Che, Mr. Tense escribió en YouTube, se le escuchó al Pipa. No, espera. Dice soy King, dice. Ah, no es Mr. Ten, es King. Sí, no es por nada, pero hay que... Ahora hay que meter el otro volante, Che, no es por nada, pero ya tenemos los goles arriba. Me preocupa ese, sí que. Ahí avance, meteles. No, ya se avisó, boludo. Si no se sube, tranquilo. Leguizamón. Te digo en breve. Y se viene Olimpia con. Uy, qué mal parado por derecha. Facundo Zavala. Facundo. ¡Ay, Facundo! ¡Epa! Roja, A ver, poné tu carita. No, para mí que dejamos nomás. Así que. Ahí no hay. Roja pidió el team. Pilota parada para Olimpia. Ni 45 minutos le dejaron jugar al Pipa. Él no se dejó jugar 45 minutos. Mira, se ríe Maíz. Se hizo por oro. Qué mal Pipa, loco. Pilota Está parada meado. para Olimpia. Es que tiene mucha mala suerte, gol. Pero va a jugar en Copa Libertadores, estoy seguro. Eso es lo importante. Sí. Olimpia tiene que ganar Va a la jugar Vélez. Copa Libertadores. Se viene el gol de Alejandro, dicen los muchachos. Hola, Coque, soy Andrés. ¿Qué preferí, que Olimpia gane o no? Pelota. Esférico quieto. Atención con esto. Conversando Martínez y Hugo Adrián. Ahí está Alejandro Maciel. Viene la pelota de Facundo al área. ¡Cabezazo! Arriba, buscó el beta. Sí, qué fino está Zavala con los centros, loco, ¿eh? ¡Qué finoli! Casi metió el Beto, ¿sabes? Como Nelson no lo soportaba. A ver, Beto.
Creo que lo agarró. Vos sabés que lo agarra, ¿eh? Para mí se Soy- puede revisar. top 3 personas que más saben de fútbol en el país. ¿Beto? Ah, vos. Ah. Beto. Crack era el Beto. Un crack. Coque, me contaron que todavía debes por los ñoquis en Ñañica. ¿Ñañica? Sí, nos fuimos a Ñañeca con Franco, Ignacio Dios y Ceci. Me acuerdo. Ah, ya. bueno. Sí, me acuerdo de ese, Sí, no, ese no, TikTok. no, El top 3, Nelson, Robert Singer y Ramiro Aranda. Nelson iba a gritar con todo el gol del Beto. Volvió Ultratumba. No. Volvió Mr. Tense. Va jugando López. Descarga por el costado derecho. Abre juego con Avisen, chat, Si Daniel. necesitan un gol más, le puedo ganar una vez más a Mr. Tense y Coque. metemos uno, ¿eh? Coque. Me contaron que estás en Inforcom. No. Vargas. ¿En serio? Tiempo agregado. No tengo un peso, pero nunca ni forco. Cierto. La baja de pecho Hugo. Adrián. Uy, no puede conectarse con redes. Aprovecha Guaraní. Qué complicado va a estar el partido ahora. Día pesado dirían algunos. Ariel Cor. Ahí se viene Guaraní. Este es Maíz. Descargó por el costado derecho. Este es... No pudo Cantero. Saludo a tu hermana. Cantero. La puta madre. Cantero. Cantero. Atrás la pelota de Cantero. Algo. Maíz. Va Maíz. Pelota en la medular. Ni figurás en la set Coque. Tengo sed, busquen. Tenés que tomar agua. Ahí está la pelota. Maíz juega y descarga, abre juego. Con el Cantero. Cantero devoluciona para Maíz. Se mueve en el área el queso. Pelota ahí está. ¡Marino! ¡Ay, Licha! No, No, Marino, felicidades a Marino, boludo. Marino, sos un crack, boludo. Bien. Bien. Ay, tiro de... Como amagó a Licha ahí, papá. Mami, ¿qué pasó? Tiro No, de esquina para no. Guaraní. Atención con esto. Vendrá la pelota de Willy. Salió Marino. La sacó Marino. Le pulsaron al Pipa y porque Y se seguramente... viene Leguizamón. Dale, Leguizamón. ¡Roja! ¡Roja! ¡Sí! ¡Sí! Para Martínez. ¡Qué Sí. patada! Epa. Ahí está. ¡Epa! No, pará, Martínez. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué le dijo? Pues Herrero le dijo algo Licha la pasada. Sí. Pero ¿cómo se enojó, boludo? ¿Qué le habrá dicho? Y chupa. No, qué patada. Le da chupa nomás. Yo creo que algo más, boludo. Qué patada. Creo que le diga chupa nomás. Qué patada que metió Martínez, hermano. Lo dejó. Pero qué bien le hizo amor. Qué, no. No, qué patada que metió. Vos sabés que A ver la no patada. hace a ver. falta la patada esa, porque vos A sabés ver, a quién ver, le a ver, llegaba. ¡No! A la altura de la rodilla, amigo. ¡No! ¡No! No, le agarró mal, boludo. No, es que era último hombre, está bien. No, hermano, le metió un patadón, boludo. Qué patada que pegó, boludo. Este es el fútbol que me gusta, boludo, hoy. 10 contra Ahí está, 10. mirá. Tanto en platea. El relator de la minoría está atinado todo, crack. ¿Por qué? Y vos sos el relator de la minoría. ¿Pero boludo. por qué estoy atinando? Y porque sos lo más grande que hay, boludo. ¿Por qué? Asesino. ¡No! ¡Qué pucha! No, para el de cano, boludo. ¿Qué opiniones de la...? Sube todo, será. Casi salió. ¿eh? Nada, yo leí y asesino. Tira el aire. ¡Ay! Pará. Tira el aire, ahora sí. Sí, juega Roberto. Vos sabés que juega Roberto Aire ahora, ¿eh? Dámelo. Ay, Dios mío, Nelson. Usa YouTube, Franco. Retrocede en YouTube y graba pantalla, flaco. A vos también te escribo. ¿A mí? Mamita querida. ¡En un cumple! ¡Epa! ¿Cómo juega, Yo no tengo, por eso. ¡De ponga para ver, loco! Dice. Mi querido Juguito, si pudiéramos, te pondríamos el partido. ¿Quién gana? Pregunto, Huguito.
Gana Olimpia. Gana el Deca. Bueno, está bien. Hizo Martínez. Y sí, boludo, ¿qué te vas a quejar, amigo? Le metiste una patada increíble y listo, Ceausescu. Ahora sí, 10-10, empieza otro partido. ¡Vamos, Olimpia! Aquí. Los dos equipos tienen expulsiones, sí, así mismo. Están Opapi o revisando Marcos. si es último hombre, Están pero revisando. loco, no, pero no importa. Se iba solo ya Leguizamón, era último hombre. Obviamente. ¿Que me va a querer robarme? Vos sabés que creo que te van a robar, será. La puta madre, Se era huele, último hombre. Se huele. Bueno, perdón, la pucha madre. La pucha madre. Man, se iba solo. Y, ¡buah! ¿Cómo suena la barra, Cortó una situación de gol. No, cortó, a ver. Cortó un ataque. Falta- Donde se iba solo. Es roja. Por último hombre. Por Dios, Lo bajó tanto Martínez. va a tener que analizar el VAR. Una jugada que, con los propios ojos, yo que no veo un lado. Sí, muchachos. Soy de Guaraní, pero es roja, dice mi querido Gualberto Ortiz en YouTube. Último hombre, dice King. Va ello Benedetto, Tebo. No, y Benedetto Ceausescu, Le expulsaron a Benedetto. Benedetto off. A ver. Sí, era último hombre. No, ¿cómo no hace roja esto? Era Tiene último que ser. hombre. No sé si... bueno, acá no está en juego el tema del último hombre, no. Es que no va la pelota y el juego brusco. Encima que deja la pierna arriba. Ahí Deja la está. Claro, no. ¿Y sabes qué pasa? Que el VAR lo llama porque el VAR considera que no. Claro, es así. Y se va a ir a ver, boludo. Uy, no. Para mí ¿Qué es un hijo de- para mí es un error conceptual si no lo expulsa, ¿eh? No, dejate Por- hinchar. no va, Se va al bar. no va, porque en ningún momento busca la pelota, o sea. ¿Posible penal? ¿Eh? ¡Ojo! No, ¿eh? Sí, es otra cosa. Es otra cosa. ¡Atención! Posible penal. ¿Posible? No. Para Y Guaraní. Maciel, no, Maciel. Ay, Maciel. No puede ser. No, eso no puede ser. No, eso no es penal. No, espera un ratito. No, espera un Eso ratito. no es penal ni Está pedo. realizando un posible penal en Pero- el área de Olimpia. Pero eso no. No, eso no puede ser penal, amigo. Con todo respeto lo digo, ¿eh? ¿Qué está? Antes de la jugada, pues, claro. No, claro, antes la jugada, pero eso no puede ser penal, Eso amigo. no es penal. Pero, mira, y ahora le muestra otra jugada. ¿Pero qué pasa, boludo? No, pero esto es rebuscadísimo, quiero decirlo. Juegue, No, pero mira, le mostraron eso y después le mostraron esto. ¿Qué? A ver. Penal. ¡Penal! ¿O qué? ¿Curó penal? Espera, ¿qué pasó? Cobró penal. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Y por qué le protestan lo de Guaraní? Porque quieren que, no le saque la roja. No, es que naturalmente si cobra el penal no es roja. Y le dijo que es antes de la jugada. Claro, no puede. No, si hace eso es como para echarlo del arbitraje al Denis López y cobra penal y no lo es. ¿Qué? No, esto no puede ser No penal. puede ser. No puede ser penal esto, No. Bueno, hay una carga. No, pero no es penal, amigo. No. Yo no puedo creer esto, loco, Uy. O sea, estábamos hablando de No. una roja para el jugador de Guaraní. Que lo querían anular, pero ahora es penal para Guaraní, señoras y señores. Esto es un robo, amigo. Sí, pero no sacó la roja. ¿Qué onda? No. Esto es un error conceptual gigantesco del árbitro. No saca Pero la ¿cómo, roja, boludo. ¿cómo no lo va? Pero lo tiene que o sea, si cobra el penal, tiene que Sí, quitar quiere la sacar roja. La roja. Y eso le reclamaba al jugador de Guaraní. Y no le sacó. Penal para Guaraní. ¿Qué? No, pero esto es out of context. No, esto- No se entiende, Esto es un papelón demasiado grande, No, pero del VAR y del árbitro. ¿Eh? Gaspar Serbia. No, yo no, Ah. te juro que no entiendo qué está pasando, Un papelón enorme, amigo. Gaspar Serbia le va a pegar de penal. Nadie del VAR le dice que le tiene que sacar la roja. O nos estamos salteando una regla que no conocemos.
¿O cambiaron las reglas del juego? ¿Qué está pasando? No se entiende qué pasa, lo que sí es que hay penal para Guaraní. Le va a pegar Gaspar Servio. Carga completamente Servio. Quiere encender el arco de Marino. Va Gaspar Servio. Se prepara. Dispara Gaspar Servio. Tapó Marino. ¿Dónde era? ¡Core! ¡Gol de Guaraní! Gaspar Servio de penal. El arquero con más goles de tiro penal lo hizo Gaspar y estuvo a punto Marino de quedarse con el balón, pero al final ingresó a las redes. Lo hizo Gaspar Servio. 1 para Guaraní, 1 para Olimpia. Lo empató del punto penal, mi querido Nelson. No sé qué decir. La verdad, es que sigo sin entender lo de Martínez. No se entiende. No se entiende. Pero espera, primero que nada. Y se va a subir. No. Y sí, boludo, pensé que tapó Marino, loco. Terminó. No, espera. Lo más loco es que esto sucedió cuando iba a terminar el partido en su primera etapa. Y Sí, no, pero se fue a la mierda. Se fue a la mierda el partido. ¿Están expulsados todos? Claro, los dos están expulsados. Sí. Sí, pues esto es un robo. Amigo, esto es un robo. Es un robo a mano armada. Todo eso no era penal y tenía que ser expulsado el jugador de Guaraní. ¿Pero por qué no anuló la roja? No entiendo. Uy, Derli querido. Un error gravísimo. Con razón no Gravísimo. solemos arbitrar partidos importantes de Copa Libertadores y de Eliminatoria Sudamericana. Incluso del Mundial. Y sí. Totalmente. Es increíble, boludo. Bueno. Te juro que no puedo creer. Me quedo sin saber qué decir porque es una locura lo que va a pasar. Te juro que es un robo, boludo. O sea, el que diga que no es un termo de mierda, es la verdad. Y es un papelón. Porque aparte de que no tenía que haber sido penal, si cobras el penal tenés que sacar la roja. O sea, que no tenía que haber expulsado al jugador de Guaraní. Claro, tenía que anular Tenía que anular la roja, no tenía que haber... pero ¿cómo cobras un penal y le dejas todavía la roja al jugador de Guaraní? Es un error del árbitro. Un error gigante, boludo. Por eso no se entiende. O sea, igual el penal para mí no es penal, ¿eh? Para mí no es penal el penal. Porque sí. Igual, obviamente, para nosotros no puede ser penal, pero capaz para el árbitro puede haber una carga, ¿entendés? Es un error de Maciel también. Sí, lo fue a De cargar. y digo algo, boludo. Maciel no es defensa de Olimpia. No tiene para ser defensa de Olimpia. ¿Le pesa la camiseta? Le pesa mucho, hace cagadas siempre. Maciel no es defensa de Olimpia. Y nuevamente Maciel aparece en una foto en un gol de Guaraní. Así que los perros, por favor, dejemos de lado a Maciel. Palermo, por favor, probá a Hugo Benítez. Probá a Hugo Benítez. Basta de Maciel, boludo. Basta, siempre están todos los goles. Siempre. Primer tiempo, qué manga de boludos todos, pero todos, dice Axio Franca. ¿Cómo le encanta robar a mi Guaraní querido? Dice. Cada jugador Bueno, y payaso. por eso yo voy a Andrés. Ponele que sea penal. Está bien. Está bien, es penal. Es a criterio del árbitro. Pero tenés que sacar la roja. Si cobras penal, tenés que anular la roja. ¿Cómo vas a cobrar un penal y no le vas a sacar la roja al jugador? Por más que fue una falta increíble, ¿eh? Mi querido Rolando Barberan, vos sos del pecho frío que entras a comentar y decir cualquier cosa desde la ignorancia y el desconocimiento. Te informo que Guaraní también está con nosotros. Es el club que apuesta también por Pilsen. Así que, si no sabes, mi querido, podés scrollear. Si no sabes qué es scrollear, hace esto, mi rey. Bueno, Coque quitando la expulsión. Benedetto titular el miércoles, sí o sí, dice. Ya la Sí, penal. sí, sí. Benedetto tiene que ser el
Titulares. Depositó Carlos Martini, dicen los muchachos. ¿Cómo? Salto Bueno. atrás. Tenés que tener conocimiento para opinar. Vamos a quemar la casa de... No. Pará. Oliveira cuando vuelve, no sabemos todavía, pero está en cancha viendo el partido de Olimpia Oliveira. Sí, pero está en tiene que cancha. volver ya. Vamos Yo a creo que quemar contra la Peñarol- casa de... ¿Eh? Yo creo que contra el Peñarol ya puede tener... Puede volver. ¿Cómo hacen todo para bajarle a papá? Dice Miguel Ferreira. Cascote en la calle de Erlis López. Maciel que se vaya, dice Gaby Soler. ¿Qué tal si le rompemos al árbitro? Tranquilo, RJ, perdón. Le pueden rescindir nomás ya a Benedetto, dice John. Benedetto se merece su gol, dice. Y tú No, ahí. Benedetto se merece un gol, ¿eh? Yo creo que Benedetto cuando meta gol se va a sacar toda esta mufa que está teniendo. Jugada brusca, grave, lo que cobró al jugador de Guaraní. Claro, al está retroceder bien, la por- jugada. Penal bien cobrado. Está bien, ponele que fue penal bien cobrado, pero tenés que sacar la... Claro, porque invalida Tenés que completamente esa jugada, mi rey. Tenés que sacar la roja. No puedes cobrar penal y dejar la roja. Carlos Daniel dice, nuestro arquero no puede continuar. Más cualquiera de la inferior menos Marino, dice Carlos Daniel. Raro el árbitro, dice Toby Zamudio. Maciel, ¿cuántos partidos ya fundió? Dice mi querido Locuras. Ayudín siempre. No era penal eso, dice Arturo Melgarejo. No era penal, ¿eh? ¿Qué crees? Te llamé al baño un rato. Métele. Lee Velázquez. ¿El juguito dónde está? Yo. Habilitad. No, ahí está. Pasamos, liquida. Aguante la O, loco. Robo, dice los muchachos. El árbitro va al freezer después del horror. Vos sabés que yo creo que sí. Va a ser, ¿ustedes creen que va a ser sancionado? ¿Ustedes dicen que merece ser sancionado el árbitro? Le pregunto desde chat. ¿Merece ser sancionado? Para mí va a ser sancionado. Freezer. Freezer. Así a- como le hicieron a... media. Ah, ¿qué? Se cayó. Así como hicieron con Blas Romero. Sí. Roban en sí, dice el chat. El árbitro se va a la B, dice Locuras. Sí, yo también creo que... Merece una sanción ejemplar, dice Jere. Robo a Olimpia, dice Lee, dice, ese es el partido de Olimpia contra Guaraní. Fue hombro con hombro, dice César. Entiendan, dice Ronald Maidana. No solo sancionado, jubilado luego, dice Toñito. Va a arbitrar en la UFI. En la Nacional B. Tiene que ir a pitar. Penalazo fue lo que dicen hombro. Realmente fue carga de Maciel contra la espalda de Vargas. Fue penal. Fue penal. Pero, ¿vos sos cerrista? Yo no. Punisher, tranquilo. Yo no soy cerrista, yo no soy olimpista, ni de Guaraní, ni de nada de eso. Acá estamos hablando desde lo que sería la posición de un pibe que le gusta el fútbol. Así que, penal clarísimo, dice Darío Pereira. Liberteño, dice Gio. No, una pregunta. Los cerristas que hacen acá. ¡Epa! Pero están bienvenidos. Están bienvenidos los olimpistas, los cerristas. Todos están bienvenidos aquí, ¿eh? Soy Olimpia, pero dejemos el fanatismo. Fue penal, claro, infantil. Lo de Maciel. Va a arbitrar todos los partidos de Libertad. Liberteño. No, tranquilo. Necesitamos un arquero. Maciel no puede jugar. No es penal, dice Natu. Saludos de Bulo Bulo. No, Darío, tranquilo. ¿Cómo que de Bulo Bulo? Nelson Rostela, saludos. Nelson dice, ¿dónde? Claro, penal de Maciel infantil. Saben que hay VAR, igual hacen cagada. Saludos de Alemania, Marquito. Un abrazo grande, Carlos David. Cierto, Carlos David Saucedo, crack total. Un amigo de la casa. Hola, Capé, ¿cómo te va, mi rey? Penalazo fue y no le anuló la roja al de Guaraní. Es un robo a Guaraní. Y el que opine lo contrario es un termo. Tenían que sacar y anular la roja. Total. Ahí yo coincido. No sé si ustedes van a coincidir conmigo, chat. Pero la jugada del penal es penal, ¿ok? Es penal. Pero el penal ocurre antes de la roja a Leguizamón.
El penal se da en el área. Ok. Y es una jugada antes de la jugada de expulsión. Entonces, si hay un penal, se invalida la jugada. Se invalida. Gran decisión arbitral de Derrick López. Gran decisión. Marcos Aborigen, ¿qué digo? No. Marcos, saludo. ¿Cómo sale Palmeiras y Cerro y Olimpia? Pierde contra Vélez. Dice, tranquilo. El jugador de Guaraní fue expulsado por juego brusco. Juego brusco grave. Sí. Y por ser juego brusco grave no se quita la roja. Gran decisión arbitral. Justamente me quedó la duda, por eso salí para buscar. Y por eso no lo echa. Por Quiero- eso no le saca la tarjeta roja. Gracias, Ferreira, querido. Y la jugada es estúpida, pero es hombro contra espalda. Ahí está, Ronald Maidana. Maidana, te quiero decir que vos estuviste diciendo eso antes de que Nelson lo venga y lo clarifique. Por eso yo salí. Ronald dijo hace rato ya eso que dijiste, ¿eh? Sí, Ronald lo dijo hace rato. Sí. Si era doble amarilla, si era una jugada de doble amarilla, no le tenía que sacar la tarjeta roja. Le tenía Bien. le tenía que revertir para que no se confunda la frase. Pero el reglamento es clave. Justamente salí porque me quedaba una duda, porque había llegado a leer. Hay gente que buscó en ChatGPT, ¿verdad? No, yo no. Yo busqué el IFAP, en IFAP, y ahí salí a buscar y justamente es eso. O sea, Sí. me parece una acción. ¿Cómo que Nelson Liberteño? No, a mí boludo? me está diciendo un tipo, ahí Edgar Basilio me está diciendo, ¿qué hace un tortillero relatando el partido de Olimpia? ¿Qué digo? ¿Cómo que No, tortillero, no. boludo? Nelson, Es- Google Rivera. Pero bueno, hermano, y vos tenés el reglamento en tu bolsillo. Tenés que buscar en internet el reglamento, ¿verdad? Claro. No. Nelson googleó. Pero el tema es el siguiente. El reglamento habla de que si la expulsión es por juego brusco grave, la roja se mantiene. Y yo siempre doy un ejemplo. ¿Qué pasa si viene una pelota en el aire? Pelota en el aire, penal, la jugada sigue. Y viene un tipo y le pega un soco a su rival. No es que porque fue penal se invalida la roja. Claro. Es brusco, juego brusco grave. Todos ustedes son tronco, dice Néstor Así Ortega. que no es santo de devoción de nadie de Derrick López, pero aplicó bien el reglamento. Bien. El Pachero. penal, después, es muy estricto. ¿Sabes qué pasa? Ese es el famoso penal. ¿Qué te decía el VAR si te echa o no? Si te cobra el penal, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque en el desarrollo del partido, Sí. el árbitro puede considerar que no, play on, siga. Pero si el VAR te muestra, literalmente que le está cargando el hombro contra la espalda, y bueno, hermano, no hay nada que hacer. Es penal. Es un penal tonto, sí. Pero- Es un penal, ¿cómo decirlo? Es un penal que puede hasta caer en lo muy estricto, sí, pero es penal. Y la roja está bien. Es una buena decisión del árbitro no haberle sacado la roja porque considera que la expulsión es juego brusco grave. Así que, hecha la aclaración, penal infantil, coincido, pero está bien. Si era una doble amarilla, claro, porque en realidad le estaba sacando una amarilla, como bien dijo Ronald. No. Yo no le dije nada. Pero bueno, ya está aclarado, ¿verdad? Sí. aclarado. Yo no le dije nada a Ronald. Una caneta, Maciel. Che, no me todo. Che. Dice, vamos a ver si del lado de Olimpia toma la misma decisión, dice Diego Caballero. Llegaba la pelota al jugador de Guaraní. Ponele que llega. Ni en pedo llega. Por eso para mí entra más ahí el tema del penal de los perros. Y bueno, vamos a ver. En igualdad ahora por lo menos, ¿eh? 10 jugadores. Hay que ganar. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Por qué Nelson se pelea? ¿Con qué?
Míralo, po. Míralo. Por favor, no se corte. Por favor, boludo. Hacer a Moy. Tipo, auto contest transmission. Agregar tun Saur, todo ese divaje. Y ahí de repente. Tarán, tarán. Voy a ver. Voy a ver. No sé nada. ¿Cómo pensás que yo me voy a mi casa, mi rey, domingo? Y domingo me compro en tu casa, Y boludo. perana, no sé todavía. Me voy a quedar fundí todos mis planes. No, pero qué pio, boludo. Cena. Mira, cabrón. Qué loco. Ole, ¿por qué no le pedimos a otro amigo que está atento también? No va a ser. Se escucha doble. Hola. Hola. No sé, se escucha no bien. Denis López es ahora. Perluigi Colima, entonces ya, perfecto. Serraya abrió otra vez. Último momento, la FIFA anunció que respirar en el área chica es considerada jugada brusca grave. Penal y expulsión del arquero por 6 meses. Ok. ¿Qué se cree este No, así no viste. ¿Quién dijo? Moopio. Para arrancar la segunda etapa se vienen los cambios. ¿Qué pasó? Se vienen las cambios. Sí, dije. Los cambios. A la pucha. Totalmente cagada. Se vienen las cambios. Dam. Te voy a reventar, Dam. Inclusive. Remy Mendoza. ¡Pilótala! En la medular comienza Empieza. el segundo tiempo. Vamos. Las cambios. Las cambias. Arranca el segundo tiempo. Las cambios. Dice María. Se vienen las cambios. Dicen los muchachos. Vamos. Malo. Vamos los perros. Hago clip de la roja, dice. Está bueno. Sí. No. Sí. No, dice Nelson. No. Bueno, no. ¿Por qué? No, es la explicación tuya. Ah, esa parte. Bueno, y decila ahora, dale. Como escribiste que no, decila ahora. La Y explicación. además hay un clip espectacular donde vos le estás pegando al aire, boludo. Molarud Marcos. Boludo, boludo. ¡Epa! Falta. ¿Y por qué se vio eso? Pues yo pegué acá. No, se vio cuando hiciste ahí un... Olimpia uso mi vida, mi pasión. Le sacó Licha. ¿Qué cambio hizo Olimpia? A ver, vamos a ver. Marcos, tenés un aire a Yamal. Claro. ¿Qué cambio hizo Palermo? Palermo no hizo un cambio. ¿O sí? ¿Sacó Licha? Vamos, Guaraní Caraco. Espera, a ver, ahí. Chau, dice Néstor. No. Chau, Néstor. ¿Por qué se ve? Ibar, sí. Se levanta. Ya, ahí va. ¡Pam! ¡Y ¡buah! Hoy vamos a ver un auto context. Entró Junior Barreto y le sacó a Licha. Algunos aficionados como nosotros muchas veces queremos estar en el lugar de ustedes. Y sí, está bien. Sí, Ronald se enojó contigo. madre. Ronald, no te enojes nada. Espera, escucha. Ronald, le pregunto a Ronald. Ronald, sí. A vos no te pregunto. Bueno, Ronald. Ronald, cuando vos dijiste, antes que todos, porque hay que ser sincero, Cierto. ¿él te puteó, sí o no? No. De verdad, Ronald. Yo no Ronald, le dije. espera. ¡Franco! Ronald, ¿te puteó, sí o no? Che, ¿por qué lo sacó a Licha? Está descansando. Barrientos. Salió Barriento, entró al CIE Benítez. Junior Barreto, boludo. Piñatares. ¿Qué No, dice, ¿viste? pucha No madre? me tomé con nadie, grande todos, ¿viste? ¿Viste, Man, Ronald? Soy un crack, gracias. Tener a Junior Barreto y a Maciel Salió en tu línea de Richard. defensiva. Ah, mucho ¿cuánto que me pegó, boludo? Puta, A la ¿quién pucha entró? entró Franco. Marco Gómez. A la pucha. Ay, no veo nada. Viste todos los cambios. Gana el indio. Ahí se va. Olimpia saca rápidamente. Ingresa. Epa. Y se va ahora Ibarrola. Espera, en Wilson. hay muchos cambios, boludo. Sí, muchos cambios ahí. No me gusta que se hagan muchos cambios. En Olimpia se fue Richard y se fue Lisandro, entró Junior Barreto y Marcos Gómez. Perfecto. Marco Gómez Y vuelve Guaraní después hizo de 3 meses. 3 Y cambios. Guaraní hizo 3 cambios. Así de Benítez también ingresó. Entró Wilson Ibarrola por Torales
Sí. Ibarrola por Torales. El Alcide 7. Benítez por el Willy. Benítez con la 7. Y también salió Barrientos y entró Bruno Piñatares. Benítez. Para guardar la licha para Copa. Entró Bruno Está P. bien. Bruno Piñatares. Bruno Igual P. me Bruno preocupa P. nuestra defensa, Qué muchachos. buena pelota. Ah, Maciel. Ay, más. Qué crack Maciel, ¿eh? Che. Consigue la salida. Te iba a decir algo, ¿eh? Sí. Maciel es liberteño, dice Miguel. Malísimo lo de Maciel. Malísimo, boludo. O sea que volví a ver. En todas, siempre están todas, Volví a boludo. ver el penal y es un penal. Siempre están todas. ¿Sabes men. cómo lo digo? Es un penal gaga. Sí, sí es hombro contra espalda. Obvio que te va a cobrar un penal así, boludo. Es un gagá, boludo. Hay que felicitar. Siempre está gagá. Hay que felicitar en serio. Alex Franco entró Sí. también. Sí, Ale Franco está en cancha. Espera, entonces 3 cambios. No, Ah, 2. Sí. Sí. 3 cambios porque No, salió también- Licha, Junior Barreto. También entró Franco. ¿Y por quién entró Franco? Y por... ¿Salió Hugo Adrián? No, No. ahí está Adrián. Leguizamón también está. ¿Por quién entró? Ah, Javi Domínguez salió. Javi Domínguez. Ese no es Javi el que... No. No está Javier. No está. Ingresó entonces No está. Franco No está. Barreto. No está. Bueno, Bueno, Sí, totalmente acá ya antifútbol. actualizó la aplicación. Lo más antifútbol del mundo hace este partido, este segundo tiempo. ¿eh? hay lateral 10 contra 10. Expulsado por los dos bandos. Xavi Domínguez. Juego con las manos de Ibarrola. Ibarrola, descarga Ibarrola. Se viene. Ya guato. Está perdiendo Sporting Cristal 4-1. Perdió, mejor dicho. 4-1. ¿Contra quién? Cusco. ¿Poco Leiva? Coco Leiva. El Garcilaso. Ex Garcilaso. UTCD. UTC. UTC. UTCD. UTC. Saludos a la facultad. Saludos a la facultad. Saludos a la facu. Pelota arriba, se viene Olimpia, se viene el decano y va al centro. Ahí está. ¡Oh, palo! No te puedo creer lo que ¡Palo, robo, carajo. palo! Señoras y señores, estuvo cerca Olimpia y tiro de esquina. ¿Fue tiro de esquina o no? ¿Es salida? No, de salida. Puedo decir una vez más palo. ¡Palo! Ay, se fue al palo, ¿eh? Sí, claro. ¿Vos decís? Por si no se entendió el concepto. Claro. A ver, ¿Por qué tiro de esquina, maestro? No. No, es tiro de esquina. Independiente de Avellaneda. ¡Palo! Nelson, ¿cierto que mandaste echar a Beba Blue? No sé quién es Beba Blue, boludo. Viva Blue. Beba Blue. ¿Sí o no? Beba Blue. Ah, no. Ahí está la pelota arriba. No le mandé a echar, por eso pregunté. Sí. Por eso dije sí o no. Franco para Benítez, que la toma con el pecho. Va Benítez. Benítez conduce. 3/4 de cancha de Benítez. Le queda la pelota a Rodney Redes. Despeja. Ya, Guaraní. ¡Epa! Cayó Alcides. Benítez. Siga. Impresionante la cantidad de las personas que están con nosotros en YouTube. 77 personas en Twitch. Sí, acompañando. 94 personas en TikTok. Y en YouTube, mucha gente también. Grande Néstor. Yo no ven ahí, ¿verdad? 6 personas no, No, ven. 18. Se cae el proyecto. Se viene saliendo con ella. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién salió? Volví, dice Néstor. Grande. Agustina Le, Polenta Barreto y ahora este paquete de Maciel. Mentira, soy bot, dicen los muchachos. Colaboración para pagar la próxima demanda de Maciel, que se vaya al tronco. Marcos Botrel. ¿Cómo? Nelson Bot Vera. Bot Vera. ¿Qué? Es decir, Rivera. Bot Vera. Che. Ahí está jugando y se viene Alcides Benítez, la meta al medio. Este es queso. Ahí está el 3/4 de cancha de G de mandarla atrás. Va moviendo. Piñatares que descargan Maíz. ¿Quién la va? Saliendo, profundizando por el costado izquierdo. Ahora Ibarrola la llevan todo y va Alexis Cantero. No había nadie que acompañe Sí. el pase. Mamá quería. Fútbol. ¿Quién es este, boludo? Ese fue Mamá Barreto, por Dios, Barretín. Faname también acá, Coque. ¿Qué? La mufa de la Osos, dice Mr. Tense en YouTube. Ahí no podés. Un DT uruguayo, brasileño y Olimpia gana todo, dice. Enseguida entra
El Toro Pereira. Está empatado 1-1 el partido. 1-1. Empate. Paridad en el marcador. Chat, ¿quieren que le gane una vez más a Mr. Tens para que entre gol Olimpia? El chat Barreto. decide, Descarga Barreto para Maciel. 10 minutitos nomás. Alejandro. Maciel. ¿Qué va? Maciel. Descargó en redes rápido. Toca para Marcos Gómez. Gómez que le devuelve a Maciel. Maciel la va tomando, va dejando. Uy. Qué buena pelota que mete Franco para que vaya con todo el centro de Olimpia. Pérez. La saca por un costado. Banco. Sí, dice Álvaro Codas. Un ratito Tens, 10 minutitos nomás. Ahí juega Hasta que rápido meta Olimpia. Este es Leguizamón. Toque de Leguizamón. Qué buena media vuelta de Hugo. Le va a pegar Franco. Se acercó, ojito. Perma van para la cuarta. Perma van. ¿Cuánto va? Yo soy Mr. Tensi y de mañana veo de la grada. No. Pero Pero me, me, Mr. Tense, boludo. no, pero es por un. No, por ¿para un. qué? No. Por una cuestión. Sos un tremendo maleducado. Sos un maleducado. No. Sí. Sos un maleducado. Es por una cuestión de. Empate el partido 1-1. Yo soy Mr. Tense Mr. Tense. y de mañana le escribo en el chat a Roca. Ah, no, pues espera. Se le retiró la La baja de pecho Marcos Gómez. Va moviendo la pelota de Leguizamón. Saludos desde Ciudad del Este, los amigos. Saludos, Daniel Epa, Quintana. falta. Recupera Guaraní y falta, dice Dani López. cuentas, si me baneas, gana. No. No, Andrés. No lo haré. Anda, bañate, le dice Néstor. ¿Por qué, tío? Me mudo contigo, Nelson, al poderoso Libertad. Espero mi cheque. Lo contaba vos. Hay que dejar constancia. Es en efectivo. Marco, Leguizamón. fuiste todito. todito, Marco. Saludos de Luque, los cracks, dice Mati Bocado. ¡Saludos, Matibogado! Ahí va Piñatares, Mamá recupera querida. queso, se va al queso, se va al queso. Este Fabián dejó las pelotas para el CDE. De taquito la sacó, Bien, Maciel. Es el fútbol que me gusta a mí. Bien, 1 de 10, vamos. Soy Mr. Tensi y veo mosquetermos. Levanta la pelota. Ahora Marino busca arriba, quedarse con ella. Elisa Guadrián la toca redes para Alex Franco. Franco, Alex Franco. Ay. Nunca anda Franco ya. ¿Y? Los francos. ¿Eh? ¿Qué pide tralalero, tralala, tenés Nelson? Hay que hacer un top 3, ¿no? No, tranquilo. Es por el gol de Olimpia, Mr. Tens. No le gané. El Pipo se fue a la 3 bulo. años de contrato tiene Maciel Chat. Les hago recordar el dato. Ay. Uy, mamá querida. Ahí va hasta el fondo, línea de fondo, no pudo. Corner. No. Coque, ¿sabés qué es el peor? Que ¿Qué? Maciel tiene contrato. No. Sí, Sí, acaban de decir. Metete en el Che, partido. y metete vos en el. ¿Qué No. te pasa? No, ¿viste Una cómo- entrada Maciel para el ra- combo de Paraguay. Tiren para mí. Ok, ahí te tiramos. Che, no, che, qué mala leche que sos, boludo. Pero y cuando tengamos, tranquilo. Mamá que la gracia. Gagamingo. Ahí está. Bandito. No. Saliendo Guaraní. Anotado, dice. Ahí está. Él se hace cargo de otra, ¿eh? Sí, de ahí. Le transferí a mi amigo Marcos. ¿Eh? Teta, se tocó la rodilla Alex Franco a Ninati. Ahí va Franco. Este es Alex. Sí, pero ese fue hace rato. Fue cuando perdió la pelota y cortó más. Vito. Descarga en Junior. Avanza Barreto. Qué grande Junior. Israel, ya. Barreto. Mamá, En qué corto grande. para Leguizamón. Leguizamón la mete al medio. Jugadores de fútbol. Interioriza la jugada Gómez, que bien levantó Franco y Barrón y Redes le va a pegar, levantó la pelota al área, está Hugo Adrián, no puede Benítez y sale Piñatares. Tralalero, tralala. ¡Epa! Este se tomó conmigo, anotado y pantalla grabada, dice. ¡Eso! Con él, mi querido Ronald, con él. Yo no me tomé Se con tomó nadie. contigo, será. Marco fue. Hola, Pasión Estudio. Anotado ¿Cree en pantalla que el grabada. Puma puede pasar a fase de grupos y tratar de avanzar a la Libertadores? Yo Dice. creo que pasa. Sí, yo también creo que el humo pasa a segundo.
Soy yo, nuestro fútbol es tan malo. Steven. Avanza. Con que sos prim, patapín. Pim, patapim. Nah. Ahí la mueve Pérez. La pelota en media. 1-0 gana el Arsenal el martes. 1-0 gana el Arsenal. El Madrid va a ganar, papá. Gol de Bucayo saca de penal. Bucayo. Lee pues el mío. Falta de Erlis. Ahí leí, mi querido Israel. Pérez. Pelota para ahí, Aldo. Pérez. Chilson. Segundo tiempo, ¿eh? Arsenal de local, pregunta. Sí, ahí el local queda cerca Gol del de mi centro. pollito saca, dice Godmilk. Sí. Tralalero, tralalazos, Nelson. La leche de Dios. ¿Dónde le dice trasladar Nelson? ¿Vos estás diciendo? Piti, Acá prim, que yo estoy patapam. leyendo. Ahí está la pelota de Pérez al área. ¡Que es arriba y afuera! Estuvo cerca de vuelta a Guaraní. Se acercó el queso y pide córner. Ahí tiraste cualquiera, mi querido Thiago Huevo. Porque el Madrid ganó la 9ª Champions con las líneas de ese color en su camiseta. ¿Qué pasó, Camboya? Dicen los muchachos. La separación tremenda, ¿eh? sí, Miguel Aero se separó de los Villagánster, se unió con Mr. H. Sí. Ahí va. Y fue la pelea por un $100. Por un $100. Facundo Zavala. Es más, Flow del mapa le tiró a Mr. H. ¿Cómo? Flow del mapa. Flow el mapa, ¿dónde vos? Flow el mapa. Y el mapa ni dije. Lo viste, Flow el mapa. Claro que no, Flow del mapa. Estúpido. Ahí está. Ey, pues ya sí. ¿Por qué así? Ya arranqué todos los pomelos, dice Néstor. ¡Epa! Se viene la combinación, ¿eh? La combi. No. Me di cuenta. Se viene Olimpia con Espínola. Por el costado derecho. A este es Espínola. Qué bien la metió y se va. No. ¡Epa! ¡Qué bien el remate! Ay, no, si entraba eso. Era Ayer el- Franco tiró que prefiere 1-1. comer un mixto antes que en Bellú. Esperana. ¿Qué? Y esperana la comparación. Es verdad, que, a ver. Un Prefiere buen más- mixto. a ver, decile. Prefiere un buen mixto con café con leche antes que chipa con cocido. Sí, o sea, imagínate. No, pero igual, el apátrida de la Arán 7. Ah. Por favor. Qué pucha, ya le faltó decir que el Chaco es boliviano. Dan ganas de dormir como jugamos. Menos mal, canta la hinchada mirando los malos que somos. ¿Vos sabés que la vez pasada le bajé un caldo de pescado con vellú? Es un puerco de mierda, ¿Por qué, amigo? ¿Estás loco, viejo? Es una locura, men. Caldo Es de riquísimo. pescado. Con helado te voy a tomar. Pelotudo. No, pero ese... Pero vos. No, pero ya. Ahí se viene la pelota. No. La rosa es cerrita y no macana, dice Ronald. No sé si tanto, ¿eh? O vellú con sollo con sollo. Yo con soyo. Vellú con sollo lo más rico. ¿Qué pasó, soyo? Con que ya se fue al extremo. No, cuidado. No, pero sí, está habilitado nada. Con razón usa tableta de pastillas de carbón a la semana. Chimpancini bananini. Y dice Claro, pero está habilitado. habilitado si es un brain root. Suena mal. Hoy cuando Pio Menchi dice Edgar. Acá está Menchi. Viene la pelota, atención, que este es Alcides Benítez. Benítez va a mandar el centro al área, va que eso ahora. ¡Ay, Maciel! Se complica Olimpia. Sinceramente, son malos ya. Chipa con cosío, dice Pedroca. ¿Sabes cuál es el tema Obvio. favorito de Menchi? ¿Cuál? Malandra Menchi. Audio, fútbol, dice la perro. Epa. Autocontenta. Sí, pidió el tralalero, tralala, ¿eh? ¿Qué hizo el betismo? Hasta Pasión Estudio se da cuenta que mal estamos, dice. Sí, no, malísimo. El partido va 1-1, mi querido Lucas y Fran. ¿Por qué le dicen queso al queso Fernández? Ustedes que saben de fútbol. Y porque era... Porque es Rubio rubio. Quesú. Rubio queso, entonces En su queso época. Fernández. No, es porque le gusta el Gravenberg. Barreto. Va saliendo Maciel. Pregunta, ¿solo por TikTok hacen live? ¿Hacemos No, hacemos por Twitch y YouTube. Palone. YouTube.
Pasión Estudio PY para los que quieran buscar en Twitch y en YouTube. Fuera pelota. Conectate para que Ronald Maidana. Vamos a tener más cercanía. No. Revés. Claro. Mamá querida. Va a ser notificado. Vamos a tener más cercanía. Leguizamón. Epa. Leguizamón. Qué buena pelota. Ahí se viene esa bala, Facundo. Descargan Leguizamón. Leguizamón que se mete. Atención a la diagonal de Leguizamón. ¡Falta! ¡Epa! ¡Zabala! Pelota parada para Olimpia. Pelota parada. Y epa. La pilló, ¿eh? La pilló y la miró y la hizo. Epa. Amarillita. Y ya. ¿Qué cosa? Franqueño. ¿Cómo chulea este tipo, boludo? Se da cuenta que canta. Acércate vos que me cepillaste, te mando un sombrero. Crack sos, Ronald. Tiene todo, ¿eh? ¿Vieron mi ADN? Sí. He visto con... Portugués. ¡Atención! ¡Le va a pegar! No sé, no terminé la carrera. ¡Atención con esto! ¡Se viene el disparo! No. Le pega al arco directo, Ronnie Redes, para que encienda las redes, ¿eh? Zavala le pega arco. ¡Zabala! Ay, ese ha de doler, ¿eh? Aplauso al que le fusiló al árbitro mediocre. Salida para Guaraní. Un Luis Barreiro, pío. Aguante. Y cierto, él mismo lo dijo. Te puedo pedir que me respetes. Mira. Mano y ahí, profe. ¿Pero cuál fue la cobró falta el jugador de Olimpia? ¿Eh? Sí. Ahí va. No. Cobró falta de Maciel. Mirando el sombrero, Ronald. Bueno. ¿Eh? No, ¿Qué mejor te es que pasa, Liverpool? Che, Manu, para nada. Desde que elegiste el Liverpool se eliminó de la Champions, perdió casi todo su partido en Premier, perdió la final de la Carabao Cup. ¡Saludos! Idalina Duarte. Para vos. ¿Qué tipo Guaranul? Guaranul. Pelota para... Atención, tenemos 66 minutos. 66 minutos. Qué puta cómo tuitea, Los chongos están Ah. Saludos, amigos de Ita, dice Paco. Saludos, Paco. Hay pelotas paradas para Guaraní. Vendrá el esférico, lo envío al área. Ahí viene la pelota muy abierta. Busca Guaraní, la despeja. La baja Piñatare. Revienta el balón. Olimpia. La quiere llevar con velocidad Leguizamón. La cuida Cantero. Leguizamón. Epa, la roba Leguizamón. Hay falta. Saludos, Josué. ¿Cuánto va? Hace rato ya pregunto. Perdón, mi querido. Está 1-1. 1-1. Dice, no, literal, me deben una entrada para el próximo combo. Acá está. Si le enviaba un león, sí. Qué asco que está, ¿eh? No, qué asco. Ah. No, qué asco. Saludos, amigos desde Catuete. Saludos. Hugo Javier Ojeda. Hugo, gracias, querido. Niño. Che, el decano está hablando mucho de ese tema. Me preocupa a mí. Me preocupa. Dice, Leguizamón. Llevo el marcador y ahora deja para Zavala que está más libre. Ahora sí le acompaña Alexis Cantero. Tenemos ahora 67 minutos, 1-1 el partido. Buen espacio en estudio el chat, Sí, te fue todo. Todos los chats que tenemos es impresionante, Uno saludo de Catuete, otro quiere explicarnos cómo se fundó el Estado de Israel en 1948. Y Otro me dice que Tacuara con 140 años mejor que Benedetto y Prato. Y otro que quiere el gol de Olimpia, que es Leguizamón. Atención con esto, Leguizamón que mete. Cortó al Chile de Benítez. Tranquilo. Mueve la pelota ahora el equipo dirigido por Palermo. Palerma. Barrita. Che, usted, con este resultado el campeonato termina hoy, Sí. Así luego. Ahí va. Y se viene Olimpia, Hugo Adrián. ¡Pégale, Hugo!
¿Por qué te reías así, flaco? No, pero ¿cómo le va a pegar así, boludo? Mamita no, se fue a la querida. calle. Show no. some respect. No, mirá. Trae, amigo. Con este resultado, Hizo un Libertad le saca 10 puntos a Guaraní, No, muy 11 malo. puntos a Olimpia, 12 puntos a Cerro, 12 puntos a Trinidense, 14 puntos a Recoleta. Poquito. Remontable. Remontable. Sí, remontable. Coque Mr. T está en YouTube, ponele también. No. Ya, Quiere le recuperar voy a Facundo sacar Zavala. el- 1-1 partido. 1-1 partido chat. Por favor, empiecen a enviar leones, sobreditos, todo. Mauro Franco, gracias por seguirnos. Ah, Coque. ya volvió Mr. Ten, ya volvió al chat. Grande Ya, Mr. Tense. Déjalo ahí. Como un tipo que le paga todo el día. Como un tipo que le pega todo el día a la pelota va a sacar un remate así. Dice Ronald. Total. Se viene Quiso y se viene Guaraní. Quiso que bien la hace. Qué mal, Invirtió qué mal, el pase Isamón, ¿cómo para vas a que entregar se vaya ahí? Piñatari, se viene el centro al área. Está el queso la baja. A ver qué puede realizar en esa. Toca al sí de Piñatari, la descarga, puede venir el remate, se desvió. Uy, pide Penal. mano y penal. ¿Penal? Penal. Penal, 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 penal. 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 Penal para Guaraní. Señoras y señores, se acaba de pitar. ¿Impactó en la mano de quién? ¿Es Maciel? No, de Beto. No, espera. ¿Es Beto o es Maciel? O es Maciel. ¡Ay, Maciel! ¡Ay, Maciel! ¡No! No, no es Maciel. No, lo de Maciel. No, lo de Maciel. Lo de Maciel. Espera, pero Pero apuntan al Beto, tranquilo. ¿es Maciel? No, pues Maciel es. Maciel es. Maciel es. No es Beto. Maciel es, director. Tocó el Maciel. El director le quiso cuidar a... le quiso cuidar. Señoras y señores, penal para Guaraní. Le va a pegar Gaspar Servio. ¡Doblete! Mano de Alejandro Maciel. Un doblete de José. Se puede venir el doblete. De José Luis Servio. Se viene Servio. Gaspar. Servio. Le va a pegar al arco. Atención en el arco. Marino Arzamendia quiere evitarlo. Va. Servio. Le pegó. ¡Gol! De Guaraní, doblete. Doblete de Gaspar. Impresionante el portero. Con más goles. Señoras y señores, en el fútbol paraguayo. Lo hizo Gaspar Servio. 2 para Guaraní. 1 para Olimpia. Saludos a Beto, amigo, que está en la cancha. ¿Sí, viste? Sí, nuestro amigo. Compañero. Llegó el segundo, mi querido Nelson. Ah, güey, Marina. No, Marina está en delay. No, Marina. Ay. Pero se tiró como para la foto, ¿eh? Ya sabemos que fue gol de bandido. A la pucha, y Pero- era la turning. esto es para mandarle a la reserva a Maciel, boludo. Perdón que lo diga, ¿eh? Los dos penales Maciel. ¡Basta! ¡Basta de Maciel! Ahora yo pregunto. ¡Basta de Maciel! ¿Dirige el miércoles Palermo? Pregunto. Pregunta rápido para el chat. ¿Se va o no Palermo? Entra ahí López. ¿Y Hugo? No, lo de Maciel es... Maciel. Se va, dice no, dice Dani. ¿Sabes qué pasa? Que es decisión de Palermo traer a quién le pone, boludo. Y Maciel es insostenible. Nunca fue bueno, mem. ¿Entendés? Que se vaya Palermo, dice Maidana. Ahí va Olimpia, pelota arriba, se escapa. No es culpa de Palermo, dice Milo. Barreto. Hola. Pepe Plaga, dice. Seguro dijo Pepe Plaga, quiso decir el morro, pero no somos profesores para enseñarles ahora. Hay tiro de esquina para Olimpia, busca el segundo, el de la paridad. Levanta Hugo Fernández al área. Saca Queso. Le queda de vuelta Olimpia. A ver qué puede realizar el decano. Quiere levantarse de esto, ¿eh? Atención con esto. Balón para Facundo Zavala de 3 dedos. No puede Olimpia. El fútbol paraguayo cada vez en decadencia, dice Junior Sosa. Se viene Olimpia. Este es López. Eric sintió, pero sigue con la jugada. Gaspar.
Mira cómo. ¿Qué es una deuda más por sacar a Maciel y Palermo? Hacemos colaboración, ya está, dice. No. No, lo de... Que se lo de quede Palermo y Maciel Maciel y que se vaya Zapac. Soy de Olimpia. es insostenible lo de Maciel, boludo. Lo sacás a Licha, lo pones a Junior Barreto. ¿Con qué sentido? Si Maciel no te está haciendo un carajo, loco. Cada paquete que trae Olimpia, dice Servio, tiene más goles que la estrella Benedetto. Sí, pero que cualquiera tiene más goles de Benedetto ahora mismo. Qué crack Maciel, dice. ¿Qué reserva directo rescisión de contrato? Dice Paco. Enojado también, obviamente. ¿Cómo te va a meter 2 goles Gaspar Servio? Ahora sí sale. Maciel va tocando la pelota Olimpia. Y se viene ahora Eric López. No puede tocar con Hugo Fernández. Va saliendo con todo. El decano. Uy. Ay, ay, ay. Y le van a cobrar. Loco, vámonos, muchacho, boludo. ¿Qué pío es esto? Falta y se enoja Marco Gómez. Ha molestado Gómez. Palermo y Maciel fuera. Dice el minuto 74. 74 minutos, mi querido. 5 partidos que Olimpia no gana. 5 partidos que Olimpia no suma puntos. Y ganó No gana. uno de los últimos 7. Sí. Si le sacaron a Vareiro por la mano, ahora es momento que le echen a el tronco Maciel. Falta nomás ya un hat-trick de Servio, dice. Tocó Maciel, dice. A ver, imagínate apoyarla a estos. Coque nuevo de té. Aitor Tillero. Aitor Sos García. un maleducado. ¿Por qué? ¿Cómo vas a decir eso? Y ahí el chat dice, amigo. No, Aitor. Chaupe. Chiqui está en su prime. Preguntale a Palermo por qué sigue jugando Maciel, por favor, dice Rubén. Y a eso es lo que yo voy. No entiendo por qué insistís tanto con Maciel. Y acá en el penal, loco, Marino, ponele más ganas. Puta, boludo. Se tira. Yo atajaba ese, men. ¿Qué va a atajar vos, Sí. Coqui? Yo atajaba eso. Es que yo no iba a dudar en tirarme en algún lado. Por lo menos para No. la foto. Eso es una vergüenza. Es que se dio cuenta que eligió mal el palo. Se le extraña a Olveira, dice Fabrics. Marino tenía lag. Con que con buzo ataja. Cachique, oye, un pan. O tendría que ser. Sí, por eso. O Salvo Yu. que haya dicho, O Yu, dice. ¿Eh? oye, pudo haber querido decir Pero eso. no se puede decir Así es. cachique, oye, Pancho. ¿Cómo se puede decir? Bomba. Te te hacía algo, viejo, hay que respetar. Ah, que respeta. Está bien. Estaba en 60 Hz. Facu. Este no es Facundo. Coque con buzo es más que Maciel. Se viene. Faltó. Olimpia, qué buena. Ah, No, bueno. no. Enzo de cabina. bueno. Palermo, andate y llevarla a Maciel y a Robert Rojas, dice Alexis ¿Quién dirige López. el miércoles, chat? Nadie interino. No hay, veo. No hay trino. No, un interino seguramente va a dirigir, pero. Seguime. Se viene. Se viene. JCC Salgueiro, dice. ¡Salgueiro! No, señora. Bienvenido José Cosquiva Barrios al más grande del país. ¿Eh? Va a levantar la pelota Servio Gaspar. ¡Llámame Coto! Levanta Servio. Balón Almeida arriba. pide el Es una chat. vergüenza nuestra defensa. Le sacan a Licha y se va toda la vez, dice Fabri. Mira, es cierto. Y es cierto, boludo. ¿Para qué lo sacás Licha? Encima lo dejás a Maciel que te hizo los 2 penales, boludo. Te juro que ya da risa esto, men. Esto ya ya ni te pone triste. Ni Sola te pone- Linde pidió. Alicio Sola Linde. Amigo de la casa. Gómez. Va para Facundo Zavala. Zavala juega. Taconazo. Aquí, De boludo. parte de Franco. Lo encuentra el Beto Espínola. Espínola, Beto. Ya le da el balón a Hugo Fernández. Va Hugo Fernández, manda al centro. Fernández. No, pero alejate del micrófono, mi rey. Atención, vendrá la pelota de Beto Espínola. Espínola que está. Espínola que retrocede. Ay, no la puede contener Olimpia. ¿Se va la pelota? No, no lo permite. Insiste el decano. Insiste Olimpia. Atención.
Buena pelota de Franco, le va a pegar. Franco se acomoda, deja el pase al costado, la adelanta de vuelta para Franco. Mandame el centro. Centro de Franco, no hay nadie en el segundo palo. Nadie. No hay nadie en el segundo palo. Recordemos que es 10 versus 10. Y Guaraní está... ¡Epa! De tacón. E hizo No, huevo el profe. queso. Fossati, salvame. Fossati. Fossati. Buen nombre igual, ¿eh? Es un apellido. idiota. Perdón. Sí, te pido... Lucha y vuelva, respeto. Buena opción. Idiota. López. Repito. Pipo. Yo respeto. ¿Qué pecado hizo Ahí está, Lucas Lionel le Versa? sabe. Rivera Nelson C. Al bosque. Claro, papá. Miércoles ya dirigimos. Ay, falta, claro. ¿Qué pecado hizo Lucas Versa? Excelente arquero, campeón en la reserva, dice Paco. Che, ¿qué me pasó de nuestro amigo Facundo Infram? ¿Desapareció, veo? No, está en la reserva. Y mandalo a Marino. Avanza Eric López. Digo nomás, Marino querido, saludos. Guaraní va a ganar, pero como es irregular, ni llega a 6 puntos al Guma. Campeonato perdido para Olimpia y Cerro. No, no vaya a leer eso, grosero. ¿Por ¿Cómo que qué? Bolimpia? Qué maleducado son, Marco. Atención, Marco, que respetá una va. casa. Ahí se viene López, cayó el hombre de Guaraní. Respetar el fútbol paraguayo, hermano. No, el fútbol paraguayo no se respeta. No, pero ¿qué cobra, boludo? Se enoja, Zavala. Vamos. El indio carajo, dice Tobias Núñez. Qué malo es Eri López. Pelota primero. Chiqui la solución, dice. Fútbol paraguayo en decadencia. Digan un jugador rescatable de Olimpia. Licha. No, en serio, es la pregunta para ustedes, dice Fede. ¿Qué pregunta, Fede? Saludos, porfa, saludos, Tobías. Levanta Servio. La pelota Guaraní busca. Cabezazo. Y la pelota se mueve. El esférico se va moviendo en el terreno de Olimpia. La despija Alejandro Maciel. La devuelve Dani Pérez. Maciel que no puede. Busca de queso. Espino la retrocede y asegura. Si terminó el campeonato para Cerro y Olimpia. Sí. Bueno, Guaraní es el que está todavía atrás. Sigue en la pelea, pero Olimpia y Cerro. Sabemos que Guaraní pechea más que cualquier cosa. Luego Libertad ya es campeón. Se va a caer, eso le da sí o sí. Se va a caer. Está viendo el podcast de Garnero, Nelson, boludo. No. Ahí está. Mamá. Fotito y pone ojito. Claro. Y chichi. Ahí se viene Hugo Fernández. Nada como Y busca la una- diagonal Fernández. Se desvía la pelota en el camino. Y está Gaspar Servio. El que no está en las malas no merece estar en las buenas, dice Fabrics. Fabrics. Olimpia versus Olimpia había sido el partido. No, Se viene. Olimpia versus Maciel, boludo. Increíble. Servio tiene más goles que Cerro y Olimpia juntos. ¿Eh? Ah, Sergio. Ahí va saliendo Marino. Casi Saavedra. hizo penaldo. Nayib Bukele, salvame. Gran presidente. Lo banco. Sí, boludo. ¿Qué le salvamos? Atención que va con todo a la carga Olimpia. Quiere empatar el partido. Ahí va Ari López. Frena López. López, te pide Zavala que se abre, loco. Bienvenido, Sergio Orteman. Se viene Alejandro. Maciel, pegale. No, Maciel lo que hizo. Fuera bola de broma, aparte, ¿verdad? Lo de Maciel es tremendo. Sí. Y se viene Dani Pérez, ¿eh? Mira, y con velocidad ahí está solo. Ahí está solo. Se viene. Gracias, Maciel, ¿eh? Se Gracias, viene. Maciel. ¿Qué hizo? Y va. Y Gracias, se viene Maciel, ¿eh? Guaraní. Y quiere. Gracias, el tercero Maciel, se ¿eh? acomoda. Dejó la pelota para Pérez. Pérez. Gracias, no quiere, Maciel, ¿eh? Olimpia no quiso. Perdón. Guaraní no quiso marcar el Gracias, tercero. Maciel, ¿eh? Increíble el hueco que dejaste, boludo. Y no se- en mi corazón, boludo. Se intercambian los roles. Ahora defiende Guaraní. Pide mano Hugo Fernández. Fernández. Yo Palermo dice. Gracias, mi querido. ¿Qué eso es? Gracias, Ronald.
Gracias por el collar de la amistad. Vargas, desastre, juega los defensores, dice. Bienvenido, Pupido. Lo escucho ahora. Antes era penal para Olimpia, ahora es penal contra Olimpia. ¿Cierto? Vargas saliendo, Guaraní se va terminando el encuentro en el defensor del Chaco. Cabezazo de Espínola, busca Franco. Espínola que no llega. Guaraní tranquilo. Saliendo Guaraní. Saludos de Canadá, saludos Julián López. Bueno, loco, qué partido. 83 minutos. 1 para Olimpia, 2 para Guaraní. Bienvenido, señor. Bienvenido al señor, dice. Como de té. ¿Quién? ¿Quién para usted, chat? Tiene que ser de té Olimpia. Nombre. Ahora, chao campeonato, dice Josecito. Vargas. Saca Guaraní. ¿Cuándo viene James? Preguntan. El botellón, el mejor, dice Fabrics. Aguirre, JCC. Coque de té, dice el chat. Julio César Cáceres. Gregorio Pérez. Olimpia. Uy, Maciel. Mueve la pelota. Barreto. Junior. Descargó para Gómez. Se mueve Olimpia en terreno de Guaraní. Quiere el empate. Franco. No puede. Y Queso parado. Y va saliendo Queso. Sin Cerro y Olimpia no tiene sentido, dice Diego Patiño. De Cicelos al Cerro y Olimpia. Lateral para el Decano, dando indicaciones el hombre de la camisa celeste. Palermo. Barreto. Que vuelva Neri Pumpido. Para la cuarta, dice. 85. Botellón Morel. No. Que vuelva Demonio Vareiro y Pollo Recalde. Pollo Recalde. Que se vayan todos, dice Chila. Bienvenido Aldo Duscher para dirigir Olimpia. Aldo Duscher. El chat está siendo malicioso, viejo. Facundo, las pizzas Facundo Zavala. No puede pasar de Alcides. ¿Qué pasó con Guti, boludo? Va el queso, se lanzó en esa pelota Eric López y se va con todo y le pega. Se anima Olimpia. Alejandro Maciel le pegó. Se van a realizar las modificaciones en el conjunto de Chiqui y Arquitecto. Mirá lo que perdonó Guaraní, ¿no? Lo que perdonó Guaraní. Que se vaya Palermo con sus maletas. Maciel y Barreto, por favor, dice. No se puede entender cómo este equipo de mierda salió campeón. Modificaciones. A ver. Salió Cantero. Ingresa. Maidana. Chats, me voy. Me deben una entrada. Dice. Ronald. Acá, Coque te debe una entrada. No, tranquilo. Prohibió ayudar al arco, dice Steven. Franco. Para Fernández. Franco. Con la pelota. Tranquilo, Ronald. Gracias, Ronald, por estar con nosotros. Franco. Pelota arriba. Saca, despeja Guaraní. Pero le queda todavía una oportunidad con Hugo Benítez. Saca y despeja. Maciel. Entrega la pelota. Maciel la sostiene. Olimpia en 3/4 de cancha. Se viene Facundo Zavala. Facundo elevó. Saca. Que devuelva a Diego Polente y a De Bayor. ¿Sí? Bienvenido Sir Second Castle. A la pucha, 2 cambios. Cambios y modificaciones. Se busca DT. Bienvenido Dorival. Siete. Carlos Quise. Carlos, ¿qué? Mirá vos. ¿Otra hora de Quise en Olimpia como técnico de Coque? Sí, me acuerdo.
2005. Miño. Ingresó Miño en Guaraní, 88 minutos. No funcionaba. Gómez. Marcos Gómez. Digan pues un jugador que valga la pena en Olimpia. Yo te digo algo, pues, sí. Cuando lo teníamos a Licha y a Benedetto, hacíamos algo al menos, boludo. Ahora mismo yo no puedo entender los cambios. Barreto descarga por el costado izquierdo, avanza con ella. Este es Marcos Gómez y ya domina Guaraní, va saliendo. ¿Sabes qué le hizo a Monta? Jugó bien. No puedo llegar a entender. Ay, los cambios, como pero- rompe líneas Alcides, lo deja solo arriba, el hombre recién ingresado Miño. Por Dios, qué bien cortó ahí porque Barreto le habilitó todito, Gerard. Mamita. Gómez, Franco. Se le van terminando los minutos a Olimpia. Falta un Nicolás Peri en el arco. ¿Tiene programa deportivo entre semanas? Sí, no, Ronald. De 12-2. Maciel. Para Marcos Gómez. Gómez. Ya deja para Eric López. López que adelanta. Sacó la pelota Guaraní. Se parece al Olimpia 2013 en la liga. Horrible, pero ojalá que en la Libertadores viene, dice Fabrics. Sí, en la liga, me acuerdo, en 2003 salimos sexto, güey. Bienvenido Mario Uy. Grana, dice. Barreto. Sí, es más posible que venga aquí y le vaya a hacer otro tenido antes de Mario Grana. Saludos para el campeón nacional de fútbol de salón, presidente Franco. Saludos. Felicidades. Que gana su 12ª estrella. ¿Quién es el campeón de Coso? Franco. Franco. Otra vez, Franco. 10ª estrella. 12ª. 12ª. Señor. Es como el Real Madrid del futsal. Exactamente. Fútbol de salón. Del fútbol de salón. Sí, señor. Milito, ¿cómo pico Milito? Yo casi Milito es presidente de Racing. Se enoja Facundo Zavala. Gracias, Alan La Amarilla. El otro Milito. Volvé. 2-1 gana Guaraní, Lisguada. Perdemos el miércoles también. Hay que ser realistas. Duele, pero duele ver la Olimpia jugar así. No. Traigan a Crespo. ¿Por qué tan fuerte? 5 minutos adicionados. Volvé, Diego, sí te perdono. Bienvenido, Tierra. Mira, el campeón del mundo. Con penal lo más pueden, dice Steven Benítez. Lisguada, 2-1, gana Guaraní. Messi infantil. 2 veces ya te dije. Bueno, Te he dicho más Lisguada. Estoy diciendo nomás. Infantino a Te he Messi. dicho nomás. 2-1 gana Guaraní. Saludos, Abel Aquino. Coque, ¿se viene la cuarta? sí, la cuarta posición nos quedamos. Ahí viene la pelota arriba. Ahí está. Llegó Facundo. ¡Epa! ¡Profe! ¡Epa! Pelota. ¡Epa! Pelota. Facundo Zavala al capitán, ¿eh? Saludos, Elvio. ¿Eh? A ver. Pelota. Ah, con la espalda la asistencia. Sí, fútbol. Y a ver ahí. ¿Eh? Pelota. Pelota. Ah, nos cortó demasiado bien. Pelota. Tiro de esquina para Olimpia. Busca el empate. Pelota. Tiro de esquina. Atención. Pelota. Va a levantar el Pelota. esférico. Hernández al área. ¡Al cabezazo! ¡Ahí está! Lo quería Alejandro. Alejandro. Así ya mete el empate. ¿Qué vas a hacer? Te quita y te da. Maciel te quita y te da. Mira, estás abrazado. Maciel tira. Zavala, el único rescatable, dice Fabrics. Volved, Carlos. Coque, baneame, porfa. La coloca Eric López. Vendrá la pelota al área. Quiere gritar a Olimpia y está el cabezazo. No llega. Y ya va saliendo Guaraní. Con velocidad pide. Y va Miño. Rompele todo. Miño. Miño atrás. Juega Guaraní. En terreno de Olimpia. Hacia la medular se dirigía. El arquitecto le ganó a Olimpia y a Cerro, ¿no? Sí. Me aburro, dice Homero. Pérez. Si Maciel juega en primera, Coque todavía llega. Recupera bien Olimpia. Atención, Barreto se lanza por ese esférico. Que bien la hace Marcos Gómez. Gol, estoy en la cancha, dice. Facundo, Zavala, levanta la pelota, saca Guaraní.
Epa. Mueve. Y el pase le llega a Alejandro. Post clásico, Olimpia jugó 7 partidos. Ganó 1. Facundo Zavala, chau chau, nada, Palermo, chau chau, dice. Empató 3, ¿verdad? Y perdió 4. Volvé Arnaldo Samaniego. 2 no me empató. 2 y perdió 5. Gómez levanta la pelota, cabezazo de Benítez. Benítez, tirate na, boludo. Ahí, Benítez, le gana con la falta, Benítez, ¿sí? Falta en ataque de Hugo Adrián. Así como juegan, aún pienso ser jugador. ¿Para cuándo Olimpia vas a ganar? Ni a San Antonio Bulo Bulo. Muy malo, Olimpia. Se va a acabar. Otro penal. Gol de nadie. 94 minutos, se va a terminar el partido. Jerarquía, Servio. Aura. Mirá. Qué bien, Pepe Oca. Mamita, man. Festejo. Felicidades. Felicidades, Servio. Sí, Servio. Bienvenido, Ruso. Francisco. Me ha encantado. No sé, quiero tirar todo nomás, dice. Upi mi mano a la visera. Hatamboyo, Shembarakami. Yashembarakami. Amongara, Ibonanagua, Trincera, Toro, Pura, Hey, 13 Tuyuti. Así se canta ya. Esa va a ser la charla técnica. Sí. Saco Olimpia, despeja. Mam. Garneros Prime, volvé. Lo que va a ser mañana el programa. Uf. Epa. Uf. Totalmente reventados los dos. Y recontra uf. A ver por ustedes. Mañana hace un gran programa. Y porque la verdad que la audiencia quería hablar. Claro. Terminó el partido. Ganó Guaraní. Ganó el legendario, mi querido José Barrios Salceda. Bueno, quedó demostrado que Maciel no puede ser titular nunca más en este equipo de Olimpia. No es la manera. No, es la manera y Maciel no puede ser titular nunca más en Olimpia. Ya es totalmente insostenible lo de Maciel. Así que, chau. Y bueno, a pensar en Vélez, muchachos. A pensar en la Copa Libertadores y vamos a Olimpia. ¿Jan? ¿Jan dijiste? ¿Ya? Sí. Jan. Jan dijiste. A pensar Jan en la Copa Libertadores dijiste. A pensar ya en la Copa Libertadores. Ya en la Copa Libertadores. No te Bueno. poner nervioso, tranquilo. Estoy triste, Coque. Yo también, Junior. Me tiras alcohol. Alcohol mentiroso. ¿Qué, boludo? Puro. Ah, no, ese es él. A Marcos. Mi querido, ¿qué voy a estar? Hola, me dice Coco, me dice Gorgot. Hola, Gorgot, ¿cómo estás? Hola, mi Ahí querido Nelson. Ganó Guaraní 2-1. La pregunta ya no es quién, sino cuándo. Esa es la primera interpretación. La pregunta oficialmente es cuándo. Me parece que lo de Palermo es insostenible debido a que no es solamente una cuestión de jugadores, sino también una cuestión táctica. Porque ¿quién pone a Maciel de titular? ¿Quién decide los cambios? ¿Quién decide el desarrollo del partido o de los encuentros? Es el técnico. Y como siempre digo, en este momento, a esta altura de la temporada, no podés sacar 4 o 5 jugadores por más de que haya rendimientos que invitan a eso. Creo que lo que podría sostener a Palermo es la premura, la cercanía al siguiente partido, pero Olimpia se baja del campeonato siendo el campeón del fútbol paraguayo una rueda antes. No hay manera de poder sostener esto, de poder respaldar esto, por más que tenga la espalda, entre comillas, de ser el campeón del fútbol paraguayo. La realidad es que el momento de Olimpia es pésimo. Ha ganado uno de sus últimos 7 partidos y hace 5 partidos no gana. Un equipo grande como Olimpia, un equipo campeón como Olimpia, tiene que tener, por supuesto, que la vara altísima, y creo que la vara de Olimpia ahora se encuentra en un subsuelo. Me parece que la pregunta no es Palermo sí, Palermo no, sino Palermo cuándo, después de este resultado. Creo que no hay manera de poder sostenerlo. Creo que hay rendimientos que no hace falta ni hablar. Maciel, después
Richard salió en el entretiempo, habrá que ver por qué. Lo mismo Lisandro López. Lo de Benedetto, que parecía que estaba entrando bien, pero comete la irresponsabilidad de ir con la plancha y deja a su equipo con un hombre menos. El primer penal es un penal sonso por parte de Maciel. Y ahora la pregunta ya no es si Palermo sí o no, sino ¿quién? ¿Quién y cuándo? Ciclo cumplidísimo en Olimpia. De por ahí había en el aire todavía algún que otro defensor de la causa Palermo después de Bulo Bulo. Pero esto ya no es solamente una cuestión de resultados, sino una cuestión de respuesta de los jugadores y sobre todo de propuesta táctica. Olimpia pierde, se va del campeonato. Guaraní pareciera ser el único que intentará sostenerle un poquito el torneo a Libertad de aquí al final de la apertura. Asimismo, Nelson, de esta manera nos despedimos de esta transmisión. Mañana tenemos programón aquí en Pasión Estudio. 2-2. Chau, chau.